Muy buenas señoras y señores, bienvenido aquí o bienvenidos al canal. Hoy por Dios, llevo toda la tarde hablando, grabando vídeo y al final tengo que contarlo, pequeño story time. Tengo que repetir un vídeo que resulta que se me ha olvidado darle al muteo del micrófono, lo tenía muteado y yo me he cascado un vídeo entero, 17 minutos concretamente, chapurreando de todo y al final tengo que repetir el vídeo porque no tiene audio. ¿Eso o puedo doblarme? Creo que sí. No, va a ser muy complicado porque no tengo la marca de tiempo ni tengo nada. No, vamos a dejarlo que si no, vamos muy malamente. Bueno, ¿qué tal estáis? Muchísimas gracias a todos los que me estáis felicitando por el cumple. ¡Ay, qué viejo que soy ya! Pero me siento tan joven. Por cierto, estoy transmitiendo sin filtro. O sea, este es el Orgaz sin filtro. No hay filtro, no hay filtros, ¿eh? No hay filtros. Si queréis, para verme más guapo me pongo un filtro, pero vamos, que no hay filtro. No estoy filtrado, no he puesto filtros. Venga, momento de saludar y entramos en temitas si os parece. Bueno, podemos hacer una prueba, mira, sin filtro. Y voy a bajarme la gafa porque no veo. Y ahora con filtro. Ahora, pon el filtro feo, pon el filtro. Espérate, y con filtro. Así, tal cual. Este es con filtro. El Orgaz con filtro. El Orgaz con filtro. Y ahora le quito el filtro. Tampoco es que haya mucha diferencia, solamente que se queda la piel mate, sin brillos. Y las gafas no reflejan tanto. Esa es la parte positiva, que es porque lo pongo básicamente, que es por el tema de las gafas. Pero este es el Orgaz sin filtro. Y como he empezado el directo sin filtro y bien iluminado, sin filtro, lo que pasa es que, claro, bajo la cabeza y llego las gafas y se ve lo que se ven ojeras y esto que sí que las tengo. Pero este estoy yo. 55 tacos, señores. Ahí estoy, dándolo todo. Venga, vamos que nos vamos. Sin filtros. Javier sin filtros en todos los sentidos. Bueno, muchísimas gracias Dionisio, que ha estado aquí sin perderse una. Muchísimas gracias también por el super sticker, super chat concretamente. Y festejando el 55 aniversario de un tal Javier Orgaz. Muchas gracias. Rodri, ¿qué tal? Muy buenas. Sandrica, muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias también a Enrique, que está aquí, mi guapetón. Me tenías abandonado y te echaba de menos, ¿eh? Que lo sepas. Que parece que no, pero yo te echo de menos cuando no estás. Hombre, mi cowboy favorito. Mi cipotaco, hombre. Muchísimas gracias también a Pedro, pondré aquí, a Arturo, muy buenas noches, ¿qué tal? Soren, ¿qué tal? Muy buenas, chiquitín. Sí, menuda faena, ya te lo digo yo. Muchas gracias, Francisco. Ale, ¿qué tal? Totoro. Christopher, muy buenas noches, ¿qué tal? Glenn, muy buenas. Charlie, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y Dionisio dice, somos el mismo día, el mismo año, no sé, te lo mencioné alguna vez, pero bueno, felicidades. No sé, no estoy seguro yo de si me has llegado a mencionar, pero sabes tú que hemos tenido siempre una relación amor-odio. Nuestra relación ha sido siempre un poco complicada, con lo cual, pues igual me lo comentaste y se me olvidó. No lo sé, la verdad que no lo recuerdo, no lo recuerdo. Pero viva la gente del 70. A los demás que le den. Muy buenas, Juan, muy buenas, Diego, ¿qué tal? Muchas gracias, bonicos. Bueno, a ver, por poner la cosa un poco en contexto, yo entiendo que hubo mucho hype, y esta mañana precisamente lo estaba hablando con Soren, hubo mucho hype con el tema de las Dior, y entonces el chat y todo se llenaba aquí de peña, aquí a saco. Voy a quitarme el reloj, que estoy más cómodo sin reloj. Está apagado, voy a apagarlo, y aprovecho y lo apago y fuera. Entonces, el tema de los clips ya se apagó. Está muy bien porque saco fragmentos, pero ahora ya lo que voy a sacar de vez en cuando, o sea, con cada directo sacaré solamente las cosas que sean realmente relevantes. No voy a sacar clips de todo el directo porque es una locura y tampoco hace falta porque cada vez evidentemente tienen menos visualizaciones, pero que no es por nada, es que yo lo entiendo porque todo ha sido un rebufo del tema de los Dior Homme. Entonces, a partir de ahora voy a sacar clips, pero solamente de lo que yo entienda que sea más significativo con respecto al directo. No me voy a encasquetar el
volumen de clips que me estaba comiendo todo, porque es que al final no termino de hacer clips y no me dedico tampoco a los vídeos. Me gustan mucho los clips, saco extractos, ¿de acuerdo? Pero solamente de lo más relevante. Lo demás, pues no. No, porque tengo vida, ¿sabéis? Y estar editando día, tarde, noche, a pesar de que me acueste medianamente temprano, pues tampoco es cuestión. Entonces van a haber clips, continúan los clips, pero ya nos lo vamos a tomar con más paciencia, con más sosiego y no tan de continuo. Entonces, eso por ahí. Y luego, pues evidentemente vamos a seguir teniendo los vídeos de siempre y ya está, iré combinando pues vídeos con clips pero sin agobios, ¿de acuerdo? También otra cosa, hay 2 vídeos que saqué precisamente ayer y que no han tenido ni una puñetera visualización, es decir, YouTube ni tan siquiera los ha recomendado, o sea, en el momento en que me meto en las estadísticas es que YouTube ni los ha recomendado. Os he puesto un enlace del vídeo de ayer y por no poner 2, pero es que realmente los vídeos de ayer solamente han funcionado, saqué 4, han funcionado medio bien, 2, uno ha funcionado muy bien, el otro medio que no, porque no he llegado ni tan siquiera, le falta muy poco para las 1000, pero bueno, y luego los otros 2 es que no superan las 380 visualizaciones o algo así, entonces vamos a hacer comunidad y vamos a apoyar esos vídeos que son reseñas, y además son reseñas tanto... son reseñas, uno es de mujer, pero realmente lo encuentro masculino a morir, y luego el otro pues pasa lo mismo, o sea, no hay visualizaciones. Curiosamente también, y como nota para aclarar, quiero que quede muy claro, o sea, aquí hay un volumen de hombre brutal, mucho hombre en el canal, pero también hay que ser muy claros. La lista de reproducción, la lista con más reproducciones es la lista femenina. O sea, estos son datos a tener en cuenta. La lista de reproducción con más visualizaciones de largo son las de mujeres, perfumes de mujeres. Luego van los de hombre y ya el resto. Pero ganando por goleada, las que más se ven son las listas de reproducción de las mujeres. Los vídeos van, pues eso, van fluctuando estupendísimamente bien. O sea, de cara a fidelización, las mujeres, no es por nada, están más fidelizadas en el canal que los hombres. ¿Por qué? Pues teniendo en cuenta de que el vídeo más visto con diferencia del canal es la reseña de un perfume femenino como es Coco Mademoiselle, pues ahí lo dejo. O sea, y el siguiente, y después también vendría el 212 de Carolina Herrera, pero luego después me parece que continuaría con otro femenino. O sea, cuidadito. Bueno, vendría el mío. Pero la cosa está on fire con el tema de las mujeres. Lo que pasa es que, claro, van viendo los contenidos, yo lo entiendo, conforme van picoteando y tal. Esto es algo normal. Pero que esto es para daros en los morros, machotes, que sepáis que la lista de reproducción más vista del canal es la de mujeres, no la de hombres. Ahí lo dejo. ¿Eh? Bueno, a ver. Ay, que me quitáis la vida. Hombre, sí, también nos hemos divertido con las maratones de películas en la otra plataforma. Lo que pasa que ya tengo que ir abandonando cosas porque también en la otra plataforma éramos muy poquitos, a pesar de que hubo un tiempo en el que hubo mucha gente, pero también fue por hype, no fue por otra cosa. Se pasó ese hype, evidentemente, y pues muerto el perro se acabó la rabia. Pero que no pasa nada, que son experiencias. Además, la otra plataforma la sigo manteniendo, yo sigo estando ahí. Lo que pasa que no me meto, no hago directos en la otra plataforma, sería una locura. Ya me faltan horas y lo siento, pero hay que vivir, aunque sea un poquito. Entonces, también ya decir que Ana Belit, muchísimas gracias, Bonica, muchísimas gracias, Requete Salá. Muchísimas gracias, mi galifardota, Bonica. Y... Ale Bello, muchas gracias, hermosa.
Es que también hay que saber de perfumes para las damas. Bueno, hay que saber de perfumes para todo, pero te puedo garantizar que ahí es donde se mete, ahí el cotarro está todo repartido entre las mujeres. Las mujeres son las que más ven la lista de reproducción de perfume femenino por encima del de hombre, ¿eh? Ojito, es que vuelvo a decir, es que ojito, ojito, ojito. Por eso digo que también es una lista de reproducción de largo recorrido, como la mayoría de los vídeos. Que puede parecer que en un principio, ojo, es que no lo ve nadie, fíjate los brazos, no lo ve nadie, fíjate, tiene tantos seguidores, no lo ve nadie. No. Es que yo sé lo que pasa con este canal porque son muchos años ya, son 11 o 12 años, ya pierdo la cuenta, es que ya pierdo la cuenta. Y son de largo recorrido, o sea, los vídeos hay que hacerlos y dejarlos. Y luego ya ellos mismos, por sus propios mecanismos, van subiendo poco a poco, pim pam pum, pim pam pum, pop, 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 y ya al final se terminan posicionando number one. Es que es así, pero hay que dejarlos. Como siempre digo, YouTube no posiciona este canal, lo posiciona precisamente Google, que es la misma empresa, pero lo posiciona a través de los buscadores. Es una pena que sea así, pero es una realidad. Es una realidad total. YouTube no me recomienda. Entonces ahí es donde tengo yo mi pena y mi dolor. Si me recomendase YouTube, como otras veces lo hace con determinados vídeos, pues otro gallo me cantaría y me iría infinitamente mejor y seguiríamos subiendo en suscriptores, seguiríamos subiendo en visualizaciones, pero llega como llega. Y llega a través del resto de redes sociales y llega a través de búsquedas de navegador. Punto. Ya no voy a decir Google. Llega a través de navegadores. Y ya está. Y Campana se acabó. Y es lo que hay. Yo lo tengo asumido ya mucho tiempo y, pues bueno, de momento no me puedo quejar porque el canal va bastante bien. No me puedo quejar. ¿Que tendría que ir mejor? Sí, lo sé. Pero luego también es que hay aquí una penica muy gorda. Y es que, claro, sabéis que cuando se pasan los 100.000, pues hay que el sistema contabiliza de 1000 en 1000. Y claro, hasta que no llegas a los 1000, pues dices, qué cansera, te dices, ¡ay, por Dios! Venga, vamos para arriba. Que a mí me da igual, el objetivo está cumplido, pero claro, de vez en cuando pues te dices, ay, si subiera un poco más, pues iría mejor la cosa, que yo me dedico a esto, jolín, que no me dedico a otra cosa. Pero bueno, que ya está, Campana y se ha acabado. Vamos a hacer un repaso de lo que yo considero por lo menos los perfumes que van a salir nuevos, si no han salido ya. Ojo, cuidado, porque Puig está que se las pela, o sea, igual salen publicados y al día siguiente ya están vendiéndose en el Corte Inglés, porque esto es así, es una realidad, pero bueno, ahí lo tenemos. El caso es que creo que ya hablé de esta fragancia. Vamos con momento novedades, luego ya pasó noticia de lo que va este directo realmente. Scandal Intense, no me acuerdo si ya la dije, la tenéis en Parfumo. Os voy a compartir la pantalla uy, espérate que tengo aquí el correo abierto. No quiero que se abra nada, por Dios, no, lo que podía faltar. Y vamos a entrar en todo lo que es el tema de, vamos a presentar, compartir pantalla, vamos a ver, porfi, el rollo gato ya es que no se puede soportar. Esto ya empezamos en un tema gato que no. Es que esto no puede ser. Están dándose amor, quieren darse amor, se están a punto de pelear y es que no puede ser. A ver, tenemos aquí... Ay, Dios mío de mi vida. Scandal, la nueva Scandal, la Scandal Intense. Y tenemos cardamomo en la salida con un corazón de Ylang Ylang y un absoluto de vainilla. Esta es... Madre mía, cuánta publicidad, por Dios, qué asco. Pero si es que encima es publicidad que a mí ni me va ni me viene. ¿Esto qué es? Vaya mierda. Bueno... Aquí tenemos las patitas para arriba, ya detectamos entre Soren y yo y otros seguidores que a lo que nos hacíamos referencia de un coche, que esto es un copieteo total, descaradísimo de ese spot publicitario que se hicieron en los años 80 o años 70 de una señora con las piernas para arriba moviéndolas, que es de medias. Era un anuncio de medias, Marie Claire concretamente, creo que puede ser, de Marie Claire, que Marie Claire se ha ido al traste ya del todo. Pues Marie Claire era el artífice de este rollo de precisamente además la misma postura y todo de las piernas. O sea, el anuncio, el spot publicitario lo podéis ver, podéis ser spot publicitario Marie Claire, piernas, y salen las medias, porque era publicidad y es que es esto. Bueno, sí, siempre igual de originales, esos muchachos de Jean Paul Gaultier. Puch, ahora.
El temita, que aquí tenemos esta fragancia maravillosa y fantástica que a saber qué tal irá. Vale, muchas gracias, Aitor Bonico. Muchísimas gracias, Requete Saleroso. Muy buenas, muchas gracias. Oye, otra cosa que ya hablando, por cierto, hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker, están los Super Thanks para dar el corazoncico ahí, ayuda económica en los vídeos, y aquí, pues ya sabéis, los Super Chats y los Super Stickers para demostrar vuestro amor infinito y hacerme el regalo del día. Porque al final me he tenido que hacer yo el regalo del día. No voy a decir que es lo que me he comprado, porque es una tontería, pero es una cosa personal mía, íntima. No, tranquilos, no es ningún consolador, ni una vagina, ni nada de eso. Portátil, no. No. Entonces, veamos, vamos a atacarle a la siguiente. Venga, ya que estamos con las chicas del canal, pues chicas del canal, preparados porque efectivamente nos llega una nueva Rabanne, que no Paco Rabanne, porque el Paco se perdió en la mitad del camino, ya con los cambios empresariales que han hecho, y tenemos una Olympia Absolute. Así que os presento la nueva Olympia Absolute. Los coleccionistas, las coleccionistas de botellas tienen que estar encantadísimos de la vida, porque esta Olympia Absolute, la verdad que la botella está maja. Así que aquí la tenéis, esta es la botella, así como una especie de media luna o algo así que lleva aquí en una horquilla como si fuese un colgante. Supongo que eso luego lo quitas y lo puedes poner en tu cadena de Goldfield. Ahí colgando y digo, ¡ay, mira, es que llevo un colgante de Paco Rabanne! Bueno, Rabanne, ahora es Rabanne. Bueno, ¿esto qué lleva? Pues esto lleva albaricoque, jazmín y vainilla. Punto pelota, no hay nada más ni nada menos. Punto, si es que tampoco hay más. Esto al parecer está en Perfumería NL, o sea, allí en las Holandas. Tampoco puedo decir mucho más. Así que esta es la botellica que os pongo, y ahora, eso sí que sí, nos vamos a ir con la botella masculina, que es de Invictus Absolute. Mira que me gusta a mí, me cuesta mucho trabajo decirlo de Invictus Absolute. Oh, bueno, pues vamos con Invictus Absolute y os la presento aquí ya mismo, la compartimos en la pantallica y vais a ver qué cosa más graciosa y más salada. Mirad, aquí está Paco Rabanne Invictus Victory el Absolute. Pues esta es la botellica, que yo creo que esto ya lo estuvimos viendo de antes, no lo sé, ya estoy liado. El caso, pimienta negra, ámbar y sándalo. Esto también en Perfumería NL. Punto pelota. No puedo decir nada más. Es que no sé realmente si esta la comenté el otro día, porque esto es Invictus Victory Absolute. Entonces, voy a echarle un vistazo a lo anterior, porque no sé si esta Invictus Victory Absolute vino anterior o es que es nueva, porque ya me lío con tanto rollo de las Invictus Victory, Elixir. A ver, ¿qué pasa aquí? Invictus Victory Extreme, no le he dicho. Esta es otra. Esta es otra. Esta Absolute va acompañando a la Olympia, que también es Absolute. Lo anterior era reformulaciones o cambio de botella con respecto a la Elixir, a la Extreme y la clásica EDT. ¿Vale? No las he probado. Cuando las pruebe, pues yo de todas formas aquí sí que digo que la gente que es afín a estas fragancias, pues en el canal puede decirme, no, Javier, no han reformulado y está igual. O sí han reformulado y lo que han hecho ha sido bajarle la concentración a pesar de que huele igual, pero esto ya no dura lo que antes, que también puede pasar, que es por lo que yo abogo. Porque anteriormente ya hemos pasado por Puig por las mismas. Es más, hasta incluso han utilizado el cambio de botella para cambiar el aroma por completo. Y si no, que se lo digan a las Paco Rabanne antes, ahora Rabanne Excess, cambiadas. La clásica cambiada. La clásica no. La Paco Rabanne Excess no es el mismo aroma que la clásica, y no lo flipemos. Así que por eso digo que como experiencia ya hay en el segmento de sobre, sobre todo con Puig, por eso digo que no me fío un pelo de lo que pueden hacer. Bueno, la verdad es que no me fío de nadie. O sea, de estos no me fío de nadie. Menudos pajaritos. Bueno, vamos a ver. Ay, por Dios, para habernos matado. Tenemos una Jaguar nueva que esto concretamente se llama Era Elixir.
Os la voy a compartir. Entonces, vamos con esta Jaguar Era Elixir. Aquí. Compartimos. Esta es la fotografía de la nueva Jaguar Era Elixir. Bueno, esto es lo de siempre. Volvemos al mismo rollo de siempre. Dominique Preisas, perfumista, y aquí hay un mogollón de notas exagerado. Como nota de corazón sí que aparece el lirio de los valles, antes de liarme del todo. Y tiene Muguet también, arriba, bueno, en fin, no sé. Bueno, claro, es que es el lirio de los valles. Bergamota, mandarina, tangerina, pomelo, cardamomo, pimienta, nuez moscada, salvia, azafrán, lavanda y el emí en la salida. Lirio de los valles en el corazón, y luego el fondo es madera de cedro, tonka, caramelo, tabaco, cachemira, gamuza, cuero, pachuli, vainilla, sándalo y almizcle. Oh, madre mía, ¿cuánto lleva esto? Por Dios, esto tiene que oler muy rico, muy rico, muy rico. Or not, quién sabe. Bueno, las Jaguar huelen normalmente huelen bien. ¿A qué precio va a salir? Pues empecemos a temblar. Empecemos a temblar del olor de esto. Del olor no, del precio. Vale. Más, en el otro directo, en el directo anterior, se me dijo que si Louis Vuitton iba a sacar algún perfume nuevo. Bueno, sí, por un lado y no por el otro. Concretamente, como nuevo, entiéndase, sí, va a ser esta, que es Elves Louis Vuitton. Os la comparto. Esta es la nueva. Esta es la nueva de Louis Vuitton. Presentamos y compartimos la pantalla. Vamos a ver que abra el desplegable y aquí está esta. Elves Ice, Louis Vuitton. Esta sería la nueva. Y la nueva no hay nada más. Simplemente es esto y chimpum. Jacques Cavalier, perfumista. Esto está por salir, si es que no ha salido ya, y está en la propia página web ya a la venta. Vale, a partir de aquí... Ah, bueno, edición limitada, 100 botellas. Ojo. Elves Ice Excess. Esto son 100 botellas. Así que nos olvidamos. Esto sería lo nuevo, entiendo. Y... lo que sí nos va a llegar va a ser una reformulación de esta de aquí, que os voy a poner ahora mismo, a un segundo, que tengo que retroceder, que es Spell on You, que de esta ya hablamos hace tiempo, porque esta salió en el 20... Sí, correcto, esta salió en el 2021. Yo me acuerdo que esta la he referenciado alguna vez que otra. Bueno, pues ahora mismo tenemos esta Spell on You, que en la fotografía se ve como el culo, fatal, y paso a presentárosla. Compartimos la pantallica y aquí está la Spell on You. Compartimos. Venga, pues esta sería la fotografía, que es fatal de la muerte, ninguna calidad, y esto es una reversión de la del 2021. Iris, rosa, jazmín, sambac, acacia y almizcle. Chimpún. Esto es lo que es. Reedición. ¿Olerá igual? Pues no lo sé. Yo no la tengo, no la he tenido, ni pienso tenerla. El caso es que, como ya estáis viendo la fotografía, pues viene con florecitas ahí para clavarla bien clavada, como se clavan todas las de los señores de Louis Vuitton. Así que teníamos la nueva edición limitada, Jacques Cavalier, 100 botellas, y esta, pues no entiendo que sí que será una edición especial, no voy a decir limitada porque no viene, pero sí es especial por el tema de que la Spell on You, que no sé qué va a hechizarme a mí esto, lleva precisamente, hay unas florecicas dibujadas seguramente pues por algún occidental o por algún asiático, y como está mucho con el rollo asiático, igual es alguien que es asiático. Sin nada en contra de los asiáticos, que a mí me gusta mucho Chinatown. Os leo, monicos, vamos a ver. Hola Cristian, muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Bonico. Muchas gracias, Félix, muchas gracias, muy amable. Marcos, ¿qué tal? Muchas gracias. A ver, voy leyendo a la gente que me va felicitando el cumpleaños. Muchísimas gracias, Ezequiel. Bienvenido, Bonico. Bienvenido aquí a esta tu casa. Bueno, señores míos, señoras mías, vamos a darle a la encuesta, porque la encuesta luego al final se me olvida quitarlas, no las quito y es que se me olvida referenciarlas.
por completo. Se me olvida referenciarlas por completo. Entonces, ahora mismo la encuesta dice lo siguiente, la finalizo. Hombre, si queréis, voy a dar un poco más de tiempo para la encuesta. Venga, a ver, para que podáis votar. Doy 5 minuticos más, ¿vale? 5 minuticos más y corto la encuesta. O 5, quien dice 5, pues a cuando yo me acuerde y lo cojo, pero la corto. Ahora mismo la situación es la siguiente. ¡Hombre, Marcos! Muchísimas gracias, Bonico, por el super sticker y por el super chat sin nada. Muchas gracias, Saleroso. Gracioso mío. Os digo que hay una cosa que se llama darle al like a las tarjetas de las aportaciones económicas, ¿eh? Muchas gracias, Bonico. Más gracioso mi Marco que todas las cosas. Entonces, el tema de la encuesta. Os voy a dar 5 minuticos más, lo votamos y... o votáis, mejor dicho, porque yo no he votado aquí, y ya vemos qué es lo que hacemos con todo el invento. El caso es que las cosas claras y el chocolate espeso. Ya están saliendo artículos diciendo abiertamente que se viene ya subida de precios por parte de productores de perfumería. Pero así tal cual y sin cortarse un duro. Hay un montón de argumentos o argumentan al respecto a lo bestia. Pero esos argumentos quedan ahí. Hombre, Dionisio, muchísimas gracias por regalar esas 5 suscripciones. A Christian Whisky, a Luchordenes, es que esto es aleatorio, no se dan por gusto, son aleatorias. A Héctor García, a Squad y a Geopodcast, que son los que les han tocado las suscripciones. Muchísimas gracias, saleroso mío. Voy a poneros un aplauso, ¿no? A Marcos y a ti, o dos, uno para Marcos y otro para ti. Y así terminamos todos contentos y felices. Hoy aquí que tengo yo el vídeo. Voy a darle a los aplausos, aprovecho también y me voy a pegar un lingotazo de café. ¿Por qué? Pues que llevo toda la tarde grabando vídeo y necesito la garganta cuidarla. Muchísimas gracias, bonicos. ¡Ole ahí! Por Dios, sí que sí. Muchas gracias. Y ahora los segundos, ¿eh? Ahora los segundos. Muchas gracias, resalaos. Ole, que ole, que ole. Ole ahí mis niños del canal. Ole, 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 ole. Muchísimas gracias. Salerosos. Ole. Vale, esto por aquí. Venga, pues entonces. Gracias, Dionisio, saleroso, y mi Marcos también. A ver, veamos. Vamos a cerrar. Han pasado ya. Estaba en 33. No, lleva 2 minutos. Hay que dejar un poco más de tiempo. A 38. Vamos a dejar hasta 40. Hasta ahí 40. Entonces, como iba comentando, van dejando todos los argumentos. Ignacio, muy buenas, Pichote. Rubén, muchas gracias. Muy buenas. Bienvenidos todos. Veamos. Ya están, y como he dicho antes, están argumentando en modo salvaje, argumentando en plan salvaje, en plan bestia, por dónde pillar la subida de precios. Aquí se va a amarrar cada cual a lo que le venga en la real y jodida gana. Pero ya apuntan maneras. Porque yo, que tengo el cuchillo, no me esperaba que no tardasen ni esto en salir diciendo que nos apañáramos, que íbamos a vivir ya las subidas de precio. Pero lo gracioso de todo esto es que esas subidas de precio no van a ser solamente porque se manden los perfumes a Estados Unidos. No, es que va a ser también repercutiendo aquí en Europa. Y te quedas diciendo, ¿nosotros qué tenemos que ver con esto? ¿No? Si subes porque tú mandas a Estados Unidos, ¿qué haces subiendo en Europa? ¿Mantenernos los precios? ¿No? Pues no. Pues no. Esto no se va a producir. Tienen más cara que espaldas. Y mira que las cargan bien. Increíble. Pues sí, hijos míos, es lo que tenemos, es lo que debemos de esperar. Subidas ya. Y cuando he dicho en la miniatura subidas ya,
Son ya. Porque, por un lado, por lo menos aquí en España, tenemos todos los inputs de el haber perdonado la deuda a las comunidades autónomas o a determinadas comunidades autónomas y todo este follón patatero que se lía, pero esa deuda repercute directamente sobre el gobierno de España. Es decir, nosotros, todos los españoles, tenemos que pagar esa deuda. Esa deuda simplemente cambia de cartera y cambia ahora a la cartera del Estado y vamos a pagarla todos. Así que, por un lado, tenemos esa subida, como ya dije anteriormente, y por la otra, tenemos la que debemos de esperar ya de ya también, porque resulta que, como ya sabéis, el señor Trump está diciendo que va a imponer medidas arancelarias potentes con respecto, pues, a todo el tema de entradas y salidas de productos de Estados Unidos. Y las van a imputar ya. Los perfumes no van a quedar exentos de todo esto y ya, por ejemplo, el primero en abrir la boca o el segundo ha sido el señor de Puig, que ha hablado abiertamente. O sea que el Mark Puig nos coge y nos dice que los aranceles de Estados Unidos se podrían trasladar a los precios. Ya nos están diciendo, este artículo concretamente tiene fecha del 28 de febrero. Ayer. ¿No hemos pasado las 12 de la noche? No, ayer. Así que con fecha de ayer ya nos está diciendo esto. Pero encima te pones a leer y el señor da a entender que esa subida de precios va a ser absolutamente para todo el mundo, como si nosotros recibiéramos de Estados Unidos materia prima. ¿What? Pues sí. Lo va a meter en todo. O sea, les va a dar exactamente igual que Trump suba, que de momento no lo ha hecho. Cuando tome las medidas arancelarias, entonces se entiende que subirán los precios. Pero, amigos míos, por lo menos y con lo que respecta a España, se van a imputar ya. Porque los impuestos están disparándose. Aquí ya se paga por todo, hasta por respirar. Y como en España se paga hasta por respirar, y esta gente, que son empresas, pues no van a consentir perder dinero. Así que prepararos, ¿eh? Lo dije en el directo anterior o en el otro, no me acuerdo muy bien. Prepararos con los precios. Estoy muy pesado con el tema, pero el tema me parece apasionante, lo suficientemente interesante como para estar dando la traca matraca. Pero es que ahora el señor Mark Puig, el presidente de Puig, dice esto, preparaos. Porque, repito, abril-mayo va a ser un pistoletazo. Un pistoletazo. Y aquí no hace falta esperar nada, porque si este señor dice subir los precios, los primeros que van a subir los precios van a ser las tiendas, porque lo van a saber, porque esto va todo por ordenador, no hay que ni descolgar un teléfono, subida de precios, este es el precio recomendado, precio de venta al cliente, vosotros sabréis los márgenes y todo el rollo. A todo el mundo. Subida de precios global. Esto lo va a hacer este señor y lo van a hacer todos. Todos. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los perfumes de la industria de este sector están en Europa. Están en Europa. Nos van a meter un escopetazo que... Por eso digo que, ojito, cuidado, sí que cundo el pánico, lo siento, porque soy muy franco en esto. Porque lo que hoy cuesta 100, mañana va a costar 140 o 120. Porque además... si Trump impone el 25%, esperar una subida del 25% en los perfumes por unidad. Es que a ellos se lo van a cobrar el 25% a lo mejor del global, pero es que a nosotros nos van a imputar el 25% por unidad de cada uno de los productos que vayamos a comprar. Y va a dar exactamente igual si es cremas, pintalabios, color o si es perfumería. Lo que sea, dentro del mundo de la cosmética, del sector de la cosmética, da igual, hasta incluso farmacia. Todo lo que sea cosmética farmacéutica, todo lo que... Porque además esta gente tiene cosméticos farmacéuticos, venden farmacias para farmacia y eso va a hacer así, ¡placa! Y te van a meter un trancazo en los precios que te vas a caer de espaldas. Tú, yo y el de allá. Así que sí que cundo el pánico y digo, si tenéis realmente
productos que os molen un montón. Y no estoy diciendo que vayáis a lo bestia a comprar como aquello del gas. ¡Oh, que viene el gas! ¡Que viene el gas! ¡Que se acaba el gas! ¡Que se acaba la corriente! No, ni se acabó ni la electricidad, ni el gas, ni nada. Fueron pantomimas que se buscaron para sembrar el pánico, ver la capacidad de reacción que teníamos nosotros y de ver que éramos corderos mansos, porque eso fue lo que fue, y hacer con nosotros lo que nos dé la gana. Y quedó mostrado que con nosotros pueden hacer lo que nos dé la gana hasta cierto punto, porque cuando nos tocan mucho las pelotas veremos a ver qué es lo que pasa aquí. En exceso. Entonces, iros preparando, os vais haciendo acopio poco a poco de lo que os vaya gustando, con tranquilidad, pero no dejéis pasar mucho tiempo, porque a nada que Trump levante, ellos van a aprovechar el 25% de Trump más la subida de impuestos que nos van a poner aquí en España. Supongo que en cada país europeo, dentro de la Comunidad Económica Europea, pues tendrán sus cosas y efectivamente volverán a subir los precios de todo. Porque esto está escrito. Porque las primeras que se van a amarrar al tema de las subidas del ese 25% trampiniano van a ser las empresas de moléculas. Y aquí está todo ligado, por eso lo he puesto, lo he puesto todo en la encuesta, pero es que está todo ligadísimo. Todo ligadísimo. Aquí no se escapa a nadie. Todos vamos a pillar una subida de impuestos porque le viene la gana a las empresas por un lado y por las circunstancias por otro, pero básicamente porque a ellos les da la gana. Y cuando ya nos están preparando el cuerpo es porque vienen ya. Es porque vienen ya, si no, a cuento de que este señor se va a recoger unas declaraciones que ha hecho a Europa Press. Bueno, Europa Press y otras tantas, porque aquí, vamos a ver, esto va moviéndose de un sitio para otro y las redacciones de todos los periódicos pues cogen las fuentes y este señor ha hecho las declaraciones que ha tenido que hacer y ahí vamos a morir todos con las subidas de precio. Así que esto es realmente extensible a todas las compañías. A todas. Aquí no se escapa nadie. No se escapa nadie. No se va a escapar nadie. Por suerte o por desgracia, más bien por desgracia. Entonces, como ya ha pasado el tiempo, efectivamente, Trump el 25% en esta encuesta. Venga, vamos a cerrar la encuesta, finalizamos la encuesta. Trump el 25%, los gobiernos el 21%, no, las empresas de perfumería el 45%, Trump el 25%, los gobiernos el 21% y las empresas de moléculas el 7%. Bueno, pues que sepáis que todo está estrechamente vinculado y que no se escapa nadie. Nadie. Todos son igual de zorrunos y de sinvergüenzas, lo mismo el uno que el otro que el de la moto. Da igual. Aquí todos van a subir porque todos se van a amarrar. Está todo estrechamente vinculado. Y seguramente, pues claro, me deja poner solamente 4 cosas en la encuesta, no puedo poner más, pero puedo poner muchísimas más. Pero básicamente, y yendo al tajo, está todo vinculado. Los gobiernos van a subir sus impuestos y a nosotros nos van a repercutir. Trump va a aplicar el 25% de subida en aranceles, nos va a repercutir, pero luego encima es que se van a aprovechar y ese 25% lo van a subir en todo. Y les va a dar igual. Porque como hoy es, pero sí, pero tú eres el que manda, pero no el que se trae. Tú no te traes para caná, al menos que yo sepa. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues en fin, mundo globalizado y al final, donde dije Diego, y seguimos con las subidas. Así que iros preparando, lo digo en serio, aplicar el 25% a lo que cueste una de estas Invictus que salen o a lo que sea, y os vais a caer de espaldas con el precio que os van a dar, el resultado final del precio. Aplicáis el 25% y vais a fliparlo. Y vais a fliparlo, que no va a ser el 25%, que va a ser mucho más. Por lo menos aquí en España va a ser bastante más. Aquí nos están asfixiando de mala manera. El precio del pan, por cierto, va a subir también. Por si alguien no lo sabe, si queda alguien todavía que no lo sepa, el precio del pan, que ya me lo han confirmado en la panadería, va a subir. No saben cuánto todavía, al menos no me lo han querido decir. Si lo saben, no me lo han confirmado, pero por lo menos el precio del pan sube. El pan se va de precio. ¿Por qué? Pues por las harinas. Las harinas suben también. Aquí sube todo. Aquí sube todo. Y cada día más caro, más caro, más caro, más caro. Bueno, estamos en un país bananero, pues es lo que nos toca. ¿Qué remedio? Bueno, os leo.
A ver, un segundito porque me tengo que pasar al StreamYard. ¿Dónde retomo? Vale, aquí, Sebastián. Sí, ya las casas de diseñador tienen precios altísimos de una manera increíble. No me quiero imaginar los próximos lanzamientos. No es que te vayas... Bueno, los próximos lanzamientos ya viene todo que superan los 100 euros y si no los superan, pues cerca están. No, aquí hay que esperar a que Trump levante la veda y diga, señores míos, os voy a engatillar aquí el 25% en aranceles. Y entonces, una vez que se levanta la veda, aquí se va a liar parda. Porque van a empezar a subir a lo bestia. Y estoy hablando sobre todo de España, que es la realidad que me toca a mí. Pero que lo tengáis claro, que no solamente va a ser aquí en España, es global. Ese 25% de Trump lo van a aplicar todos en todos los productos. Aquí nadie va a perder dinero y menos ellos. Hombre, pueden llegar a perder dinero efectivamente y esto también incluye a los árabes, ¿eh? Aquí los árabes tampoco se escapan. En la medida y en la proporción de la subida, ellos aplicarán también subida de precio. Aquí no se va a escapar nadie, ¿eh? Ojito, que no nos pensemos que porque los árabes sean aquí la panacea del universo, que yo no creo que sean la panacea ni muchísimo menos, es otra diversificación más de perfume o de lo que sea, pero no es la panacea, ninguno lo son, ninguno, ninguno, aquí no hay distinción, pero hay que entender que van a subir precios todos, los árabes, los mozárabes, los indios, los chinos, todos suben precio, de verdad, aquí no se escapa ni uno, en la proporción y en la medida, evidentemente cada cual aplicará el porcentaje que tenga que aplicar para no tener pérdidas una vez que mande árabes a donde tenga que mandarlos, porque allí se fabrican y allí se exporta. Entonces, ¿qué hacemos? No se escapa nadie, ¿eh? Repito, sí que cunda el pánico, porque de aquí a nada, otra vez tenemos subiditas. Otra vez. Solamente hay que esperar a que Trump diga ¡pum! Y ya está. Igual no lo dice, pero como ya lo comentó, que iba a poner las imposiciones de las tasas al 25%, pues en el momento que las ponga, en el momento que suben. No nos escapamos, por desgracia. Por desgracia, chiquitines, por desgracia. Venga, os leo. John Harder, muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal, campeón? Muchas gracias. Mick, muy buenas, muchas gracias. Quantitative. Hasta luego, Lucas. ¿Dónde estás? Que te busque aquí, pero no te quiero borrar por el... Te voy a mandar al pozo con la niña pestilente. Y te voy a mandar con el niño pestilente. Aquí ocultamos ahora. Vale, mira, vamos a ver. Yo es que alucino. Yo no soy economista, ni lo pretendo ser. Tengo mis estudios de ciencias, por supuesto. Y escúchame, es que estoy leyendo una noticia. Díselo, ponle las quejas a Europa Press, ¿vale, chiquitín? Que te follen. Vale, es que no voy a perder más el tiempo. Es que no, es que yo estoy feliz. Ahí con la niña, a olerle el chocho. Bueno, vamos a ver. Claro, ¿a dónde me vas a ir? Ya te tenía yo fichado desde hace tiempo, pero ya dura bastante. Entonces, vamos a seguir para adelante, como lo de Alicante. Aquí que dice, en Argentina un perfume comercial está por encima de los 250. Pues prepárate que dentro de poco va a estar por encima de los 300. Así, tal cual. Rasca a empeñarse de por vida para comprarse un perfume. O sea, es que, de verdad. Bueno, yo de momento disfrutando de Purple Reform Man, dice Marcos, que de momento ahí sí que ya decidiremos si tendremos, espero que tengas algo guay de regalo. Bueno, de momento no, lo que tengo de regalo es cariño, amor de la comunidad, de mi familia, por supuesto, pero no, físico me lo he comprado yo. Físico, cosa física me la he comprado yo. A ver si alguien me regala un polvazo o algo así. Tengo ganas de que alguien me llene de polvo.
Pero va a ser que no. Pupurri, ¿qué pasa? Buenas. Lo mismo a peor. Aquí en Argentina, Javier, yo ya estuve haciendo un acopio pequeño de mis clásicos. Ya de por sí Argentina es una estafa con los precios. Lo sé, allí, bueno, todo lo que es América es una pasada de arriba abajo. A ver, aquí, acá los árabes cuestan 4 veces menos que cualquier aguachirre de diseñador francés. Pues ya está, a tirarle, Dionisio. Sí, es que es de lo que se trata. No vas a ir. No, 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 no. Ay, será un superchat lo de Marcos, que estaba aquí. Ay, muchas gracias, Bonico. Y aquí tengo otro superchat de Marcos. Vaya tela, qué asco de política. En general, dirigentes al servicio de los amos del cortijo. Porque eso es lo que hay. Ojalá haya algún revulsivo alguna vez. No. No. Aquí os se da una hecatombe económica que manda a los gobiernos al carajo, o una guerra, o cualquier cosa a nivel cósmico internacional, o aquí esto va a seguir así y se van a seguir riendo de nosotros en nuestra cara. Pero, escucharme, es que la cosa está como está y punto. Si la vamos consintiendo, pues es lo que hay. Y no hay más. Corazón para los niños que habéis dado el super chat. A ver, por aquí. ¿Hay algo más que me falte? No, he dado ya todo el corazón sin a todo el mundo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Os recuerdo que hay un montonazo de gente, que estamos ya a los 100 y aquí faltan likes por todos lados. Así que darle al like, que es gratis. Como siempre digo, es gratis. Los likes y las suscripciones al canal son gratuitas. No cuestan un chain. Es gratis. Hombre, qué menos si estoy aquí el día de mi cumpleaños, aquí trabajando como buen autónomo, aquí dándolo todo. Y no podéis darme un regalo de un like. Por Dios, un like. ¿Qué menos? Un likecito. Ay. En fin. Os leo. Tengo que meterme aquí en comentarios. Vale. Comentarios, a ver si se abren y por qué no se abren. Ah, porque me tengo que ir aquí al en vivo. Empecé a trabajar como promotor de perfumes en tiendas departamentales. ¿Qué consejos me podrías dar que vaya bien con, para que vaya bien con, pues que todo vaya bien? Pues estar tú tranquilo. Si te han contratado es porque saben que estás cualificado y capacitado para hacerlo. O sea, pa'lante. Tú ya sabes que empatía y asertividad, básicamente. Y no tomar disgustos. Y cuando la cosa se ponga muy negra, pues gente a la calle, ya está. Si gente en el paro hay mucha, o defienden su trabajo y lo hacen mejor que nadie, si les falta pasión, a la calle. A la calle. Aquí hace falta pasión y que te guste tu trabajo y que no hagas de tu trabajo, pues eso, el mantenerte alimenticiamente. La gente que trabaja en los trabajos por ganarse el pan, mal vamos, porque esa gente no va a atender bien al cliente jamás de los jamases, porque además se les nota un montonazo que lo hacen como venga vamos, siguiente, next, venga vamos, siguiente, next, venga vamos, es como las cajeras del Mercadona, exactamente igual. Están ahí para ganarse el panecico de su casa, pero no están disfrutando lo que hacen. Claro que para disfrutar en el mercado de trabajar hace falta cojones, también hay que entenderlo, pero es un símil. Pues en las perfumerías pasa exactamente igual. Un montonazo de gente que no vale para nada y que están ahí ganándose el pan, pero no les gusta su trabajo, no entienden lo que están vendiendo, no entienden lo que hacen. Así que si tienes que contratar a alguien, por el amor de Dios, que sea gente que esté capacitada, cualificada y que ame lo que va a hacer. Aunque luego te mientan como un chino y sea mentira y lo hagan para comer, pero por lo menos que se les noten que tienen actitud en el trabajo. Porque es que te vas a las tiendas y te ves a cada una y a cada uno que dices, pero ¿tú qué haces aquí trabajando? Si tendrías que estar en otro sitio, no sé en dónde, pero en otro sitio. Aquí no, si no sabes ni vender, ni atender al cliente. Pareces para eso que pongan un robot, porque muchas están robotizadas. Y vuelvo a repetir, y robotizados. Están ahí como que venga next, venga next, venga next. Hoy, venga por su... ¿Has probado el nuevo perfume? ¿Has no sé qué es el nuevo perfume? Hola, ¿en qué te puedo ayudar? Ay, déjame en paz, por Dios. Entra de otra gente, entra la gente de otra manera, más guay, más actual, ¿eh? Pero no vayas en plan...
vendedor del Corte Inglés cuando cobraban un montonazo de comisión de los años 70 y 80. Que es lo que parece, que muchos de ellos ni tienen comisión ni nada, tienen un sueldo de mierda y van a lo que van y ya está. Ay, pues no sé, no tengo ni idea. Uy, no lo tengo. Y así vamos. A la calle. A la calle, a la puta calle. Ya está, ya termina, ya me he enfadado. Hola Ezequiel, muy buenas, ¿qué tal? Eli, muchas gracias, Bonico. Bonico no, Bonica. Es que me he ido con Jack Fans. Perdón. Jack, que también es chica. Ojo, cuidado. Jackman Fans. Eli, muchas gracias, Resalerosa. Ay, Galifardota, niña. ¿No ves aquí el Soren también saludando? Entonces, voy a cerrar esto de aquí y voy a salir del rollo de este señor porque de verdad que me lleva a maltraer. Entonces, eso por ahí. Ya sabéis que me parece que lo he llegado a comentar, que Marie Claire se ha ido al traste, que nada de nada, y la cosa no pinta absolutamente nada bien. Por otro lado, voy a ver aquí, porque no lo tengo abierto él. Ya sabía yo que me había mandado, el chiquillo me había mandado algo. A ver, la nueva Victory Absolute Intense Parfum, precio de los 50 mililitros. Por favor, estáis sentados en Perfumería NL, 115 euros los 50 mililitros. Ojo, 150 mililitros. No, 150 euros, 50 mililitros. Ay, perdonadme, se me va la cabeza. 50 mil, soy mayor. 50 mililitros, 150 pavos. Ojo, si esto es así, cuando llegue a España igual cuesta un poco más barata, pero es que no dejamos de tener 50 mililitros. Voy a pincharle al enlace que me ha puesto el... Ah, bueno, y la de Mujeres. La de Mujeres, le pincho el enlace. Ay, madre mía, qué barbaridad. Mira, voy a compartir la pantalla. A ver, aceptamos todas. Voy a compartirlo. Sale publicidad aquí de apúntate, deja de apuntarte. La voy a compartir para que veáis que no me estoy inventando absolutamente nada, ¿vale? Entonces, comparto, presento la referencia, porque esto sí que es cierto. O sea, quiero ponerla ya, porque luego cuando venga a España va a estar más barata, seguro, entiendo. Y luego va a decir la gente, oye, el Orgaz ha dicho que costaba 200, como el caso del parfum del Dior. Y ahora ha dicho que no sé qué, no sé cuántas. Menos mal que sacaba las capturas y ahí estaban y está todo reflejado y todo documentado de que era lo que costaba y lo que valía. Luego otra cosa que la pongan más barata, pero esto es lo que es y es lo que hay, ¿eh? Entonces lo comparto y así queda en el directo constancia de que os vais a caer de culo. Mirad, esta es la Perfumería NL. 80 mililitros de la Olympia Absolute de Rabanne, 164 euros con 40 céntimos. Los 50 mililitros, 127 euros con 70 céntimos. Y los 30 mililitros, 89 euros con 70. Aquí estaría la línea y las definiciones que les dan a cada uno de los Olympia que hay. No sé qué más hay por aquí abajo. Nada más, solamente la fotografía del envasado. Y sí que reconocen que la concentración de esto es Parfum Intense. Así que tenemos concentración nueva en la oficina. Esto en los libros de perfumería todo el mundo sabe que no, que esto es marketingiano, que es otra cosa que se han puesto ahí para no llamarla realmente elixir. Un absoluto no es ni de coña, porque esto no es un absoluto. De hecho es Parfum Intense. Así que será concentración de Parfum Intense, un poco más subida, pero sin llegar ni a ser un extracto, ni a ser un absoluto, es de un absoluto ahí, aceite total, ni nada. Escuchadme, esto es una chufla más marketingiana y que además se han apoderado de los nombres comerciales para inventarse concentraciones que no están reflejadas según el canon. Esto no es canon. Dentro del sector de la perfumería, esto no es canon, ¿vale? Lo mismo que la concentración elixir tampoco es canon.
porque estaría un poco más por debajo, como ya comenté otras veces, del extracto, que el extracto sí es canon. Pero el elixir no es canon, el absolute no es canon, esto es nombre comercial. Y cuidado porque dentro de poco veremos que hay una concentración, no puede ser absolute, no puede ser porque concentración absolute sí que es canon. Pero es nombre comercial. Aquí el absoluto es comercial. Lo que sí tenemos que ver es que es Parfum Intense, que es lo que realmente vale. Esto con respecto a la Olimpia, para que lo veáis y quede constancia en el directo. Vale, ahora salgo a buscar el enlace. Me dice el crío, la de mujer mucho más, mucho más. Y os comparto la elixir esta. Elixir no, ya no sé ni lo que es. No me hagáis caso. Compartimos pantalla y nos vamos a la Invictus Victory Absolute. Y aquí lo que tenemos son 100 mililitros, 153,70, 50 mililitros, 115,75. Entonces, a ver si viene la fotografía en la caja, y en la caja, no, aquí no me han puesto caja. ¿Veis? Aquí no tengo caja. Si tuviese la caja se vería la concentración, pero aquí no han puesto caja y no. No tengo la caja. Ah, sí, sí hay caja. ¡Ay, hay caja! Parfum Intense. Igual. Parfum Intense. Lo pone aquí. A ver si se puede ampliar. No, le hago clic al dibujo y no se me amplía. No se me amplía. Bueno, pero bueno, que quede constancia de lo que se ha dicho aquí en este canal. Es real, que estos son precios actualizados y es lo que hay. Que luego cuando venga a España estarán un poco más baratos, entiendo, pero es que vamos a ver quién en su sano juicio se va a gastar 153,70 € en una Invictus Victory. Cómprate un nichaco, hombre. Cómprate un cachonicho. Cómprate una casa en la playa, pero no te compres esto. ¿Qué estamos hablando? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Que voy a tener que gastarme un pastizal en esto? Venga, hombre, ya puede pesar 4 quintales la botella. Pero qué tomadura de pelo, por favor. Es que yo... Hay cosas que no alcanzo a entender y creo que deberían de hacérselo mirar. Es que esto es para coger mear y no echar gota. O sea, de verdad, ya está bien. Y esto no es nada. Esto no es nada. Miedo me da también, por otro lado, pensar que estos 150 €, por ejemplo, de la Invictus Victory Absolute, ¿qué costará tenerla en América? Continente global, incluyendo Canadá. Canadá y la Antártida y la Antártica, todo metido. El Polo Norte, el Polo Sur, todo metido ahí. La Atlántida también, la meto. ¿Qué cuesta llevar esto allá a la Atlántida? ¿Dónde está la Atlántida? No se sabe. ¿Qué puede costar? Mucho dinero. Cuando llegue a América, ¿esto qué va a costar? 400 €, 400 dólares, 40.000 pesos, no sé, me estoy inventando porque no sé el cambio cuánto sería, pero el cambio sería una cantidad astronómica, nada más que lleno de ceros por todos lados. Lleno, hombre, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, ya hemos superado los 100 espectadores simultáneos. Darle al like, que es gratis. Los likes son gratis y ayudan a posicionar el directo. Por eso habéis llegado aquí, porque habéis visto a un mamarracho hablando de perfume y he dicho, voy a picotear a ver qué es lo que dice este tipejo por aquí. Bueno, pues antes de iros, darle al like. Bueno, se han ido ya. Anda, tomas por culo. Desgraciado. Así os den. Ay, no puedo con la lejía que me escuecen los ojos y me queman las córneas. ¡Ay, que no puedo! ¡Ay, Ratolín! ¿Qué te pasa, Ratolín? No es Ratolín, se llama Raulín. Dejar de compartir esto, yo al final lo que estoy compartiendo, dejando de compartir. ¿Dónde está Ratolín? Ya está, uy, no, Raulín 44, o sea, pues si como tengas 44 tacos, tienes los huevos así de gordos ya y llenos de pelos. No, que me depilo, Orgaz. Hace bien, así luego te lo churrupetean todo bien. Bueno, voy a dejarlo que si no me cierra el canal. No pasa nada, esto es tontería. A ver, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué? Hoy me ha llegado la Urban Man Elixir y tiene un 90% de Shabas EDT y encima dura el doble y me ha costado 35 €. Qué afortunado que eres. ¿Dónde lo has comprado, hijo? ¿Dónde lo has comprado?
¿Qué me dice Dionisio? Dice, no olvidemos que ellos no venden leche, intentan vender artículos de lujo y los artículos de lujo son para el sector adquisitivo alto. Entonces suben y no quieren que se desprestigien. Pero es que el tema es que no es que se vayan a desprestigiar, si es que no se van a desprestigiar, es que no se los va a comprar nadie. Es que no se los va a comprar nadie. El mercado es tan diverso y es tan amplio que al final se van a quedar sin vender. Porque es que se olvidan de la máxima. ¡Hay dupes! ¡Claro! Los dupes te rellenan la botella. Que tú compras al principio te cuesta 10 euros, pero luego rellenarla te cuesta 4. Y te vas contento y feliz con algo que es clavado a un original. ¡Anda a tomar viento! Por cierto, tengo que hacer el de la tienda de Cartagena. No lo he hecho, es una pasada. A ver si me animo y hago la edición. Primero tengo que encontrar el vídeo que tengo grabado, pero vamos, que los tengo. A ver si lo saco. Me lo sacaré por el Instagram primero y luego lo sacaré, seguramente haré un vídeo o algo. No sé, tengo que grabar. Como mañana tengo que bajar a grabar de nuevo el vídeo que no tiene audio, pues entonces lo cojo y lo grabo. Raulín, que tiene 39 tacos. Perfecto. Perfecto. O sea, los tienes ya bien gordotes, ¿eh? Y llenos de pelos. Claro, es que no eres ningún chaval ya. El tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos sexosos. O sea, tú cada año que pasa más sexoso, te lo advierto. Dice, así que tengo unos cuantos pelos, ya lo sé yo que tienes pelos, vamos a ver con esa edad, ¿cómo no vas a tener pelos? No, no te queda otra, hijo. No te queda otra. Miyoko, muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Bonica o Bonico. Bueno, entiendo que eres una chica. Miyoko, esto es una chica, seguro. Aquí, que dice Yago, dice... Querramos o no, la calidad del diseñador está a años luz de los perfumes baratos y eso hay que pagarlo. No, estás equivocado. Estás equivocadísimo. Tú piensas que tienen calidad. Tú piensas que estás pagando un precio que realmente merece la pena porque te lo está vendiendo Dior, Chanel, te lo está vendiendo Puig, y es mentira. Mentira. Estás pagando un sobreprecio y estás pagando una marca. Tú, a ver, no estoy enfadado contigo. Es que no, es que me pongo así impetuoso, pero no estoy enfadado. Tú lo que estás haciendo es pagar precisamente por ese prestigio del que habla Dionisio más arriba. Tú eres un cliente aspiracional y tú, como estás pagando 100 y pico por lo que sea o algo menos, psicológicamente te escudas en el hecho de que eso tiene que tener una calidad de que te mueres. Mira, las moléculas vienen del mismo sitio. Esto es muy pequeño. Hay muchos productores, de acuerdo, pero todo el mundo se conoce, todos entre todos. Esto es como un menú sautois. Lo mismo. Todo el mundo se conoce. Pero estas firmas trabajan con calidades exactamente igual que pueda trabajar una perfumería árabe, una perfumería low cost o la perfumería que sea. Porque ellos tienen que trabajar con márgenes y tienen que ganar dinero. No son hermanitas de la caridad. Y tú, yo vuelvo a repetir, porque esto es lo de siempre, en este canal es lo de siempre, a ellos un bolso que luego te venden a 25.000 y a 30.000 euros, si no más, les cuesta 70 o 80 euros de coste precio final terminado. Mira tú el porcentaje que le imputan al precio para venderlos al final a 25.000 y a 30 y tantos mil euros, que los pillaron con el carrito del helado. Fíjate tú la calidad que estás pagando ahí, la mano de obra y la manufactura que estás pagando. Que estáis todos equivocadísimos. Calidades de que las calidades las pueden encontrar dentro del nicho. Dentro de la y hay mucho listo dentro del nicho, ¿eh? Cuidado que aquí no se salva tampoco todo el mundo. Pero dentro del nicho es donde te vas a encontrar calidades reales. Y mucho pajarito también. Mucho pajarito, porque a mí me ha pasado mucho pajarito entendido que va de venderte la puñetera moto de que lo que está en esa botella es increíble y luego es una mierda, exactamente igual que lo que pueda llevar cualquier otro perfume mierdoso, que son todos. Pero tú estás pagando unas supuestas calidades. ¿Quién sabe la calidad de qué? Si eso lo saben ellos, nadie conoce la calidad real de nada. Las calidades solamente te las vas a encontrar, si te las encuentras de verdad, dentro de la perfumería nicho. Y no todas las firmas, ¿eh? No todas las firmas, que vuelvo a repetir que hay mucho listo, mucho perfumista que tiene su propia firma y que no los conoce ni el tato, y luego dentro de esos perfumes y cada porquería que te cagas, ¿eh? Hay excepciones.
Pero la perfumería de diseñador y todo esto, pero de verdad que estamos hablando de una industria que quieren ganar dinero. Si por un bolso te van a cobrar 35.000 euros que a ellos de coste les cuestan una porquería de dinero hacer, tú imagínate lo que les cuesta a ellos sacar un perfume con la cantidad tan salvaje de unidades que sacan para venderlos a nivel global. ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Que son hermanitas de la caridad? Y que van a venderte un perfume a 150 euros porque tú estás pagando un perfume que a ellos de coste les va a costar 80 o 90. Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. Ya te lo digo yo. Que no estoy echándote la bronca, ¿eh? No estoy echándote la bronca. Gracias por darme contenido. Todo lo contrario, no te estoy echando la bronca. Vamos, que ni en sueños, que no lo pienses, que no. Esto forma parte de las típicas tomaduras de pelo de siempre. Es que la calidad no se puede comparar, que no se puede comparar, pero ¿cómo que no se puede comparar? Me da exactamente igual el perfume que sea, ¿eh? Por debajo de los de diseñador, los que sean por debajo, te puedo garantizar que le compran a Firmenich, a Robert, a la IFF, que le pueden comprar al otro y al de la moto, a Givaudan, a todos. Se van a lo más barato y montan el perfume. Ya está. Y luego otra. Por favor, leer los ingredientes de las cajas. Que el 99% o el 90% de todo lo que va escrito en los ingredientes de la caja tienen aroma. Tienen aroma. Es aroma. Son moléculas aromáticas para reforzar eso que lleva supuestamente a lo que denominan concentrado de perfume, que es ahí donde va toda la porquería del universo mundial. Que hay muchos perfumes que te puedes pensar que están sustentados en eso que pone perfume, entre comillas, y luego realmente el sustento de todo eso está en todos los ingredientes que lleva incorporados. Porque os pensáis que los ingredientes están ahí por algo, no están para dar aroma. El limonene, el linalol, el no sé qué, el no sé cuántos, el alfa isometilionones, a lo mejor no llevan ni lirio de los valles, ni llevan nada, llevan ahí la molécula metida en el ingrediente y a salir cortando, que cuesta 2 duros. Hombre, pero por el amor de Dios, estamos muy engañados con todo esto, que muchísima de la perfumería de diseñador lo que hace es meter un aporte de ingredientes súper fuerte y tú lo que estás oliendo es todos los ingredientes que lleva. Y ojo, cuidado, porque el INCI no está al 100% ni de coña. Ni de coña. El INCI no está al 100%. Ellos ponen, según la normativa, lo que les viene en la real gana porque lo deja la normativa. Tú puedes, como si pones 2 ingredientes, que da igual, te dejan poner 2 ingredientes. De verdad, que no os hagamos chuflas con la cabeza, que no, hombre, que no. Y esto a mí no me importa explicarlo 8 millones de veces. Pero ¿qué os pensáis? Hoy concentrado de perfume al 90%. ¿Al 90% de qué? Mira todo el total de la botella, que 90%. Eso es lo que lleva, es una porquería y todo lo que lleva son ingredientes asquerosos, hombre. La mayoría de ellos súper perjudiciales para la salud. O sea, buscar las fichas de seguridad de los ingredientes. Es que es alucinante toda la porquería y además que cuando se podía hacer, bueno, y todavía se sigue experimentando en animales, pero es que cuando se ven los resultados de todo lo que hace cada uno de los ingredientes en animales que los destroza vivos, que los destroza, tenemos que estar aplicándonos encima en la piel. Esas mierdas. Que serán divinas y poéticas, pero son porquerías. Más vale echárselo a la ropa. Y lo digo yo que lo sufro diariamente en piel. No diariamente, pero yo cuando no estoy testando, cuando no estoy... Porque ahora a la hora de grabar, como ya los he testado durante una semana, pues ya los tengo más que probados. Pero yo no estoy echándome continuamente ni en broma en piel, pero vamos, es que no. Ni hablar, ni hablar. Me echo en piel porque tengo que probar en piel, pero si por mí fuera, lo que pasa es que, claro, te pones a echarte un perfume en la ropa y no te sirve, como si lo echas en un secante, porque te dura hasta por lo menos el día siguiente, porque son muy persistentes, todos, todos, es que echas hasta un nenuco, que es lo más débil del universo, en teoría, y te aguanta hasta el día siguiente en olor. Si quien tenga bebés y le echa a su bebé o una persona que utilice nenuco, y sobre todo si es nenuco de vidrio, que eso es alta calidad, qué cosa más rica, os va a durar un montonazo en la ropa. Es que os va a durar un montón en ropa. Claro, en la piel no, en la piel te dura lo que te dura.
Pero también esto es una tontería y es necesario hacerlo porque ya está estipulado, esto sí que es canon dentro del sector de la perfumería, hablar de en piel. Pero es que tú te atomizas y te cae en la ropa y te cae por todos lados. Te caen las mucosas y te cae por todos lados. Pero esto del rollo de, ¿es que tienen más calidad? No. No, lo siento, a esto no juego. A esto no juego con ningún perfume de nadie. Te puedo garantizar que puede haber perfumes de vete a saber qué firmas, no quiero mencionarlas porque yo estoy mencionando demasiadas, pero puede haber un montonazo de firmas, todas muy dignas y que llevan las mismas moléculas que pueda llevar un árabe. Y no estoy defendiendo a los árabes, pero es que me da igual, un dupe. Pero ¿quién coño os pensáis que fabrican los dupes aquí en España? Si son los mismos que hacen las árabes, por lo menos en las producciones que salen de aquí de España, de árabes y de low cost, los dupes salen de estas firmas. Firmas que hacen perfumes de marca blanca. Pero, de verdad, pensar un poco. Dejaros las milongas estas de las calidades y las mierdas, que no. A ver, ejemplo, un Donna Karan de $1.000.000 que salió a la venta. ¿Pero por qué os pensáis que costaba $1.000.000? ¿Por el Donna Karan? ¿El perfume? No, es que la botella llevaba diamantes de no sé qué, un perlaco así de gordo, un no sé cuántos diamantes, claro, así que vale $1.000.000. Pero el perfume, ¿qué valía? Dios mío de mi vida, ¿qué valía eso que llevaba dentro? Céntimos. Por favor. Pero por favor. Que esta gente va a sacarnos los puñeteros ojos. Y digo, esta gente porque estamos aquí centrados en lo que es el sector de la perfumería, la cosmética, pero es en todo. ¿Qué os pensáis que cuesta esta porquería de camiseta, por favor? Me da igual si es una Dolce Gabbana o lo que sea. ¿Qué os pensáis que le cuesta a ella hacerlo? Si luego le dais la vuelta a la etiqueta y está hecho en Bangladesh o vete a saber dónde. Compro Turquía, ¿eh? Turquía produce muy buen tejido. Pero el resto de sitios van los pobres a ganarse la pasta y se quedan durmiendo por ahí tirados por el suelo o duermen fuera en la calle, ¿eh? Y eso lo estamos pagando nosotros con esto, con todo esto y con lo que sea. ¿Calidad de qué? ¿Calidad de qué? Que aquí nadie es un santo ni regala nada. Que qué vergüenza les tendría que dar y luego van de dignos por la vida. Señores, y los primeros sinvergüenzas sois vosotros que nos estáis clavando por productos que no cuestan ni de lejos lo que nos estamos aplicando. Ni de lejos. Ni de lejos. ¿Qué os pensáis que cuesta un producto, por ejemplo, cosmético que puede costar 70 euros, 80 euros? ¿Pero qué pensáis que a ellos les puede costar? Nada. Oye, es que invertimos en tecnología porque estos productos llevan nanoesferas de no sé qué. Oye, es que este perfume lleva nanotecnología, pero luego te pones a leer la caja y dices, ¿pero qué nanotecnología? Estás obligado por ley a decir que esto es un producto nanotecnológico. Lo debes de poner. Ahí sí que la normativa te obliga a decir que es un producto nanotecnológico. No me lo estás diciendo en caja. No va recogido en el INCI que esto es nanotecnológico. ¿Cuántos perfumistas van diciendo por ahí que es un producto nanotecnológico que suelta no sé cuántas historias y y luego te miras la caja y dices, si no lo dices, tío, y vas diciendo que es nanotecnológico, pues esto es ilegal, no me lo estás diciendo en la caja. Estás obligado por ley a decirme que tu producto libera moléculas nanotecnológicas, estás obligado. Entonces, ¿qué pasa? Que, es que queda muy fantástico decir esto. Es que es súper caro, porque como lleva moléculas nanotecnológicas, y te pones a leer la caja y dices, pero ¿dónde pone aquí que esto lleva qué? Y como eso, como con todo. Es que lleva unas moléculas naturales o artificiales que son ¿qué? ¿Que son qué? Si hasta la fecha he encontrado los iris. No, los iris no, estoy mintiendo, me estoy yendo. Los lirios de los valles, el lirio de los valles más auténtico lo he encontrado precisamente en la perfumería árabe. Quien no haya visto los vídeos de perfumería árabe que tengo reseñados, hay un par que yo ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, que tienen un lirio de los valles que es espectacular, con muchísima más calidad que todos los perfumes que he probado en mi vida, y nichos incluido, y está en el árabe. Seguramente es que lo han sabido jugar muchísimo mejor que en el resto de perfumes y entonces dices, hostias, Pedrín, lo has ganado. Qué redondo que es esto, qué lirio de los valles más precioso. Y me lo he encontrado ahí. Mirar que llevo reseñados vídeos, perfumes, mejor dicho, en el canal, ¿eh? En plan modo salvaje. Me estás diciendo
que un perfume de diseñador o nicho está por encima. Pues mira, escúchame, con todo lo simple y todo lo barato que pueda llegar a ser un perfume árabe, me he encontrado el mejor lirio de los valles en un perfume árabe. Vergüenza os tenía que dar a todos. ¿Qué es calidad? A lo mejor de lo que se trata simplemente es de maestría a la hora de elaborar el perfume y de controlar todos los datos y todas las cifras necesarias para saber cómo actúan las volatilidades y cómo interactúan entre sí todas las moléculas que estás añadiendo ahí. Que luego muchos son perfumistas, pero bien que tiran de nosotros los químicos para luego estabilizar las puñeteras fórmulas. Que menudas mierdas hacen. Estos que van de tan dignos y de tan expertos. O estos que van de tan expertos que te vas a comprarle un perfume y decir, quiero que me hagas un perfume para venderlo, que no sé qué, que no sé cuánta, bla, 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 bla. Y luego lo que hace es que te tira el jodido de catálogo. Y te vende perfumes de catálogo de botella. Dupes. Y te quedas así diciendo, ¿what? Sí. Dupes. Para colártela. Para colártela. De estos hay así. 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 Porque estos perfumistas también tienen pactos escritos o no escritos, hablados o no hablados, con lenguaje de signos, con empresas que se encargan de hacer perfumitos y luego te la cuelan. Y te llevas luego después el disgusto de tu vida. Yo, gracias a Dios, no he vivido eso, pero me ha faltado muy poco. Muy poco. Y no con la gente que he trabajado. También tengo que decirlo. Con la gente que he trabajado, no. Pero con otra fuera, que me faltó el cartón de un duro, sí. Sí. Así que ojito, cuidado, que aquí no todo el monte es orégano. Que aquí es muy fácil decir, ¡ay, calidades, calidades, calidades! ¿Calidades de qué? Me estás pegando un vacileo del 15. No estoy hablando de ti, ¿eh? Me estás pegando un vacileo, colega. Estoy hablando de las otras gentes que te van de rollo de calidades. ¿Calidades de qué? Tío, que a lo mejor, por ser una producción pequeña, de coste te puede costar 15 o 20 euros el perfume. Si es una producción pequeña y tiras a lo barato. Cuidado. Producto final terminado. No fue mi caso, por desgracia. Me lié demasiado la manta a la cabeza. Tenía que haber sido listo y haber sacado una botella de mierda, con un tapón de mierda. Eso es lo que tenía que haber sacado. Con una caja de mierda y un perfume de mierda. Eso era lo que tenía que haber sacado. Eso era lo que tenía que haber sacado. Y entonces otro gallo me hubiese cantado. Eso era lo que yo tenía que haber sacado. Y no liarme la manta a la cabeza, que al final pues tuve un beneficio mínimo. Algo tuve, evidentemente. Pero podía haberme hinchado. Podía haberme hinchado perfectamente. Pero con tal de mejorar el proyecto, empecé con las botellas, empecé con las serigrafías, empecé con las cajas, empecé con los tapones magnéticos y al final me lié la manta a la cabeza y aquí se lió pues hasta incluso la cinta esta para facilitar la apertura de Tears of Pain, pues eso también valía dinero. ¿Qué os pensáis? ¿Que la cinta era gratis? No, aquí lo cobran todo hasta por respirar. Hasta por respirar. Y la caja forrada a mano. ¡Oh! Que me gustó a mí aquello. Se fue la pinza por completo. Y por eso digo que otro gallo me hubiese cantado si hubiese ido de realmente listo y hubiese dicho, ven por culo a toda esta gente, voy a llenarme los bolsillos. Voy a llenarme los bolsillos. Una caja de mierda, que dé la cara. Todo de mierda, pero que dé la cara. Un perfume de mierda, pero que dé la cara. Y al final, donde me costó el pastizal que me costó, precio-coste me costó un pastizal, porque además la producción era pequeña. Pues tú imagínate, si hago eso, me hincho, porque a lo mejor el producto, a lo mejor no. El producto final terminado me hubiese costado 15 euros. Con caja, con botella, con tapón y con todo. 15 eurines. Una pegatina y pega y a tomar por culo. Me hubiese hinchado. Es que ni tan siquiera ya serigrafías ni nada. Nada. Una pegata ahí puesta y a tomar por saco. Y a ganar pasta. A venderlo a 100 pavos. A 80 y tantos o a 90. Me da igual. Y el precio mío, terminado producto, 20 pavos. Me hubiese ganado. Bueno, ahí hubiese sido feliz. Me hubiese hinchado. Pero hinchado, ¿eh?
Me hubiese hinchado, pero uno no sirve para eso. Porque encima lo hice porque lo hice, quiero decir, la ilusión de hacerlo, de sacar un perfumico, que tal que cual, ponerle mucho cariño, mucho amor y punto. Ese fue realmente el rollo. Pero si llego a ir yo en plan, voy a hincharme, le hubiese sacado a Tears, bueno, le hubiese sacado a Tears lo que no os podéis ni imaginar. La pasta que no os podéis imaginar. La misma pasta que no saqué. La misma pasta que no saqué y que se quedó el fisco con el paso del tiempo. Ahí es donde estamos jugando, en el estadio en el que estamos jugando, las calidades. Así que imaginaros estos con el volumen de botellas que mueven. Imaginaros. O sea, es que el rollo de las calidades te lo venden por todos lados, ¿eh? Aquí no se escapa nadie. Todo el mundo tiene unas calidades altísimas. Y una mierda. Y lo digo yo que lo he vivido bien de dentro. Bien de dentro. A mí no me la pegan. Estoy hasta los huevos de que me la estén pegando. Y no me da la gana de callarme. Y estoy muy contento con la gente que yo trabajé, ¿eh? Muy contento. Porque aparte me trataron con muchísimo cariño, ¿eh? También tengo que decirlo, o sea, chapo. Pero de verdad que el resto de peña que yo he ido descubriendo a lo largo del tiempo y que he conocido también en mi propia trayectoria profesional, está vinculado a todo este mundo, por el amor de Dios, Cristo, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. O sea, es que flipáis. Es para flipar. No sabéis las de tarros de crema con de arcillas faciales que yo he podido ver ya rulando a lo largo de mi vida. Bueno, nivel máximo. Los controles y todo el tema. Flipáis. Vamos, es que no os echáis un barro en vuestra cara nunca en la vida. No os echáis una arcilla de barro en vuestra cara en la vida. Os lo digo yo, ¿eh? Os lo digo ya. Si veis cómo se hace eso, no os echéis una crema en vuestra vida. Claro que igual pasaría lo mismo no comiendo las barritas estas de cangrejo o cualquier otra cosa, de estas así procesadas. Es exactamente lo mismo, prácticamente igual o similar, porque al fin y al cabo es una arcilla que te aplicas en la cara. Por ejemplo, es que es el ejemplo más cochino que tengo yo ahora mismo aquí en mi mente. Es que han pasado un huevo de años de esto, ¿eh? Pero el ejemplo más guarro sería ese. O sea, flipa. Flipa. Y yo los he visto rular por las cintas y todo esto. Escuchadme. Voy a beberme un trago de café porque lo necesito. Y gracias a todos por estar aquí. Recordad que los likes son gratis. Son gratis. Y luego encima voy a poneros aplausos. Pero que ya me... Uy, tengo aquí cosas escritas. ¡Ay, espérate! Tenemos precio también de la Jaguar. De la Jaguar. Está muy barata. ¡Ole! Está en Müller. Esto va a salir... Esto lo que pasa es que es una tienda alemana. Vale 20 euros, ¿eh? La nueva Jaguar, la Era. Vale 20 euros. Muy bien de precio, ¿eh? Pero 20 euros, ¿cuántos mililitros tiene esto? Espérate. Concentración de Pafán, 100 mililitros. ¡Ah, qué bien está, ¿no? Os pongo un pantallazo. Antes de poner los aplausos y esto, y beber yo, porque tengo la garganta súper seca, os voy a poner el pantallazo de la página web de Müller aquí y... sí, Jaguar. Mirad, está aquí, mismamente ella. Esta es Era Elixir, Jaguar. 20 pavos, está muy bien de precio, ¿eh? ¡Oh! Me han hecho feliz. 100 mililitros, 20 euros. Esta es la caja con su botellica. La caja sola, concentración de Parfum, 100 mililitros. 80% en volumen. 3.4 onzas. Y si cierro, cuesta exactamente 19,95 en esta tienda alemana. Pues muy bien. Lo que pasa es que esto hay que esperar a que llegue. Yo creo que más o menos cuando venga, si Dios quiere y no pasa nada, va a costar lo mismo. Debería de costar lo mismo. Porque me parece que esta tienda ha intentado comprarles alguna vez que otra y creo que no sirven aquí en España. Hablo de España. Pero bueno, que tiene pinta y además lleva un montonazo de notas exagerado. Me he quedado muy loco cuando las he visto porque digo, madre mía, esto lleva notas pero vamos, lleva notas para aburrir. Así que fenomenal por ellos y me alegra de por lo menos encontrar una Jaguar barata. Espero que huela bien. Es lo mínimo que puedo pedir. Vale,
Pues vamos a los aplausines. Y es que mi garganta necesita ya hidratación rápida. Os recuerdo que hay una cosa que se llama, mientras tanto, si alguien quiere, yo no voy a forzar a nadie a hacer un super chat y un super sticker, que es mi cumpleaños. Bueno, ya ha pasado un día, pero da igual. Sigue siendo, hasta que yo no duerma, sigue siendo el día de mi cumpleaños. Nací el día 1 a las 2:20 de la madrugada. Porque lo tengo yo escrito, me lo han dicho, y tengo una medalla que pone 2:20 de la mañana, así en redondo, con un relojico dibujado, me ha ponido otras cosas. Requete sala. Eso me lo regaló mi padrino Juan. Ahí va, venga. Muchas gracias. Voy a beber. Oh. Muchas gracias a todos por estar aquí. Recordad que los likes son gratis y ayudan un montón al Orgaz. Oh, es que no vamos a 103 likes. Esto ya está interesante de verdad. Ay, por favor, menos mal. 103 likes. Pensaba que nunca lo íbamos a conseguir. Ay. Voy a entrar también a YouTube porque no he abierto el pantallazo. Necesito un pantallazo de YouTube para llevar el control de unas cositas que es necesario. A ver. Vale, aquí. Perfecto. Esto está... Un segundo, que es importante. Aquí. Uf. Vale, muy bien. Gratamente sorprendido con lo que estoy viendo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. A ver, voy a decir dónde he metido. Claro, es de recibo decirlo. Y es que me he metido a ver las estadísticas de cómo va el directo y efectivamente ya hay más de casi 1.400 visualizaciones del directo en lo que llevamos de streaming. Así que muchísimas gracias a todos. Os leo. A ver, es que no sé por dónde me he quedado. Perdón, por dónde me he quedado. Víctor, muchísimas gracias, Bonico, y además por estar tan activo dentro de la comunidad. Muchísimas gracias, Resalao. A esa edad te recomienza a salir tu cola de caballo. ¿Eso qué es lo que es? No sé qué es lo que es eso. Yo cola tengo ya. No necesito más. No necesito más. Está muy bien como está. Me encanta mi cola. Raulín, hoy en día el perfume de diseñador dura 3 horas y una botella de 100 mililitros te la fundes en un mes o en menos. Si quieres que el olor te dure. Tengo más de 200 perfumes y lo tengo comprobadísimo. Pues ole tú, chiquitín. Yago, que se compró también Club de Nuit y luego me regalaron la esencia de lo EBDP. Cuesta 3 veces más, pero es como comparar un polo de limón con un limón cogido del árbol. Eso es así. Pues para ti, Yago, todo entero. El limón, el limonero y el pomelo. Christopher dice, y encima ya no hay perfumes que marcan tendencia. Si los olores que sacaran al mercado fueran innovadores, menos mal, pero solo saben hacer refritos y es de lo que se trata. Mirad, explicado también en los directos. Estas gentes tienen un stock. Muchas de ellas tienen stocks gigantescos. Formas de sacar esto. Haciendo mezclas. Mezclando perfumes. Producto final terminado. Si el producto se decanta, precipita, se filtra. Después de dejarlo un tiempecico para que esté ahí más o menos macerando, que realmente ya no necesita maceración porque es un producto final terminado, pero si mezclas distintos productos, perfumes en este caso, lo que pasa es que puede alguno que precipite o te decante. Entonces lo que haces es metes un filtrado del que te mueres, te quitas de en medio el precipitado y envasas. Y así
sigues sacando producto que tienes de merma y lo estás vendiendo. ¿Pero qué os pensáis cuando salen estas ediciones especiales? Perfume edición especial. Edición primavera. Perfume de verano. ¿Qué os pensáis? ¿Sacan una botella nueva o una botella aparentemente nueva? Le ponen un taparrabos de flores, ya sabéis a lo que me puedo referir, le ponen en los pechámenes, le ponen unas tiritas, le ponen lo que sea. Estoy aquí fantaseando, ¿vale? Y lo que hay dentro es una mezcla de una mezcla mezclada. ¿Pero qué os pensáis? ¿Que se vende todo? Lo que pasa que, vuelvo a decir, es una industria, aquí no van a perder dinero. ¿Qué os pensáis? ¿Que el stock que tienen lo van a almacenar o lo van a vender? No, no. El stock que tienen, que hayan retirado, que no han vendido, os lo van a meter, nos lo van a meter mezclado, que no agitado. Bueno, alguna vez también agitado. Ediciones especiales. ¡Oh! Nuevo envasado. Oye, es que compré esta, que es una edición especial, y ahora huele distinto. Claro, claro que huele distinto, porque lo que está dentro no es igual, ni es lo mismo, ni es la mezcla de una cosa con la otra. O también, tienes un stock y lo que haces es directamente potenciar aromas, fórmulas sobre un producto final terminado. Formulas un producto final terminado y lo pones a la venta y a triunfar. Y como tienes que vender ese stock es algo limitado, se vende. Y estás sacando continuamente ediciones limitadas, cosas de verano, edición especial, Absolus, no sé qué, no sé cuántas, pero en realidad lo que estás sacando son producciones antiguas tocadas, de estocajes anteriores. El vidrio, los vidrios, porque la mayoría de los envasados de estas firmas son de vidrio, se mandan a reciclar y punto. No necesitan hacer nada más. No necesitan... no, simplemente es mandar a reciclar. Están venden las botellas, las reciclan y te traen otras. O depende de lo que tengan pactado con las empresas de reciclaje y todo esto, que igual te doy tanto, me mandas tanto. No necesitan más historias. Punto pelota. Si es que es así. Que mucha gente está muy engañada con todo esto, que se piensa que ¡ay, es un perfume nuevo! Nah, uy, luego te pones a decir, uy, tienes la misma genética y el mismo ADN que este perfume. Claro, porque es que es un trasvase total con unos potenciadores para que parezca ligeramente distinto, que te dé el cambiazo, que evolucione diferente, y luego estamos los gilipordos de los reseñadores aquí diciendo fantasías sobre un producto y ellos descojonados de la risa de ver que hemos picado con un Frankenstein que es el mismo producto que sacaron hace X tiempo metido en una botella distinta con matices diferentes y es el mismo producto. ¿Por qué? Porque es estocaje que tienen que sacar. Que nadie se piense que los productos que no venden se mandan al desagüe porque estáis equivocados de cabo a rabo. Pero equivocadísimos. Ahí lo dejo. A mí me llevan presa. Muchas gracias, Will. Muchas gracias, Bonico. Muchísimas gracias, Resalao. Dionisio, aquí con los emojis. Se nota y agradece cuando se le pone cariño a un producto. Hombre, pero no solo al mío, sino cualquiera. A cualquiera. Además, eso se nota. Se nota. Pero es que dentro de que se note, hay mucho zorro y mucha zorrica. Aquí todo el mundo es zorro y zorrica. Que te la intenta colar. Y entonces parece que todo está revestido de lujo. Máximo. Y lo que hay dentro
que es lo que realmente interesa, que es el perfume, es una porquería. Y esto se globaliza a todo el mundo. De aquí no se escapa nadie. Nadie. Se escudan en el hecho de tener un alto precio para decir que tienen mucha calidad, cuando esto no es así. A ellos de coste les cuesta nada. Nada. Y cuando digo nada es nada. Poquísimo dinero. Poquísimo. Esto yo llevo diciéndolo desde antes que aparecieran Illuminatis hablando de todo esto, ¿eh? Lo digo y lo dejo claro. Esto era el Orgaz ya desde el principio, por eso tengo tantos amigos en el sector. Ahora lo que pasa que, no sé, a la gente le está dando por decir lo que yo ya dije hace 11 o 12 años, que todo el mundo se me echaba encima, y ahora les aplauden. A todos estos les aplauden. Afortunadamente a mí me han dejado un poco más tranquilo. Afortunadamente. Pero ahora les aplauden. El que se llevó los tortazos fui yo. No fue nadie más. Fui yo. Eso os lo puedo garantizar. Ay, estoy aquí la dolorosa, que me gusta a mí. Es un poco de retrospectiva, hombre, que 55 tacos no se cumplen siempre. Yo, mira que si este es mi último año, disfrutarme todo lo que podáis. Paco, hola Bonico, muy buenas, ¿qué tal? Como la gente se ponga a ver los vídeos de cómo se fabrican las cosas, no compran nada seguro. Pues ya te digo, si Cristina dejó de ver vídeos le mandé vídeos de cómo se hacían no sé qué cosas que a su familia le gustaban un montón y le dije, no compres más esta mierda, por favor. No me acuerdo de lo que era. No compres más esta mierda. No compres comida procesada. Eran los yakisoba o algo así. Le puse un vídeo de cómo se hacen realmente todos esos productos. No estoy hablando del yakisoba o del melasoba. ¿Cómo se hacen esos productos procesados? Le mandé un vídeo y dijo, hasta aquí hemos llegado. Claro, es que ves cómo lo hacen y da igual que, a ver, las instalaciones están súper limpias y todo está súper bien, pero ves realmente cómo se hace todo el engrudo y cómo se hace todo el proceso y dices, ay madre mía, qué de mierda es, y nada más que polvos, y venga polvos, y venga polvos, y venga a freír, y venga polvos, y venga polvos, y al final te das cuenta de lo que estás comiendo, puede estar muy rico, pero es que te mata. Que pasará todos los controles y todo lo que tú quieras, pero claro, no ves nada más que están echando polvos, que nada más que es un engrudo que no es natural. Esto porquería y es lo que tiene la comida procesada. La comida procesada tiene eso, que es, pues eso, procesada, ni más ni menos, y ya está. Si es que se te quitan las ganas de comerte lo que sea, si es que no te lo comes. Es que no te lo comes. Jolly, muchas gracias, Bonica, muchísimas gracias. Igual que Nuria, muchas gracias. Estoy muy feliz, muchísimas gracias. Narmer, ¿qué pasa, chiquitín? Muy buenas, ya te estaba poniendo falta, ¿eh? Menos mal que también ha venido mi Ignacio, ya tengo aquí a mis chiquillos, ya tengo a mi cuadrilla aquí de siempre. A ver si se va agrandando la familia, pero os echo en falta muchas veces. Parece que no, pero os echo en falta porque digo, ¿dónde está aquí mi gente? ¿Dónde se meten mis críos? Mis críos que no aparecen por ningún sitio y yo me quedo aquí pensando, ay, que me han abandonado, ¿dónde están mis chiquillos? ¿Dónde están mis críos? Y mis críos me tienen solico por el universo y esto no es derecho, hombre. Igual que mi Enrique Cruz, digo yo, ¿de dónde se mete mi Enrique? Y yo pensando, ¿dónde está mi Enrique Cruz? ¿Y mi Enrique Cruz dónde está? Y mi Enrique Cruz, pues es que mi Enrique Cruz me tenía abandonado y hoy apareció el guapetón del sombrero. Menos mal, por Dios le digo, ¿dónde está mi familia? Aquí de todos los días, ¿eh? Los fieles, la cuadrilla. Ay, por Dios, en fin, bueno, vamos a ver, que me tengo que retomar esto. Aquí está Narmer. Venga, hala, te quito. Juan, muchísimas gracias, Bonico. Feliz cumpleaños que me dice el Narmer. Que cumplan mucho más con paz, dinero y mucho amor. Bueno, amor no quiero yo ya amor. Yo no quiero amor, quiero sexo del bueno. ¿Qué amor? ¿Qué amor? Yo no creo en el amor ya. ¿Qué amor? Eso de los pajaritos y las... Que luego te sale la cosa chunga. Y que no, quiero sexo. Sexo de calidad. Eso es lo que quiero. No quiero otra cosa. Quiero gozarlo. Pero ¿amor? ¿De qué? ¿Amor para qué? Aquí hay que ir a amor. ¿Amor para qué? El amor te quita la vida, te quita energías. No, yo es que ya me he vuelto un poco egoísta con esto. Quiero que me den placer. No quiero otra cosa. Gary's Den de FOMO se vende en eBay a 60 pavos. Sí, pero en Notino salió a la venta hace como unas 2 semanas que estaba ahí, estaba muy bien de precio, ¿eh?
Muy bien de precio. Entonces, por eso te digo que igual puede estar a 60 pavos ahí, pero en el Notino estaba. En Notino eso se puede comprar. Me parece que estaba a 40 euros, algo así, cuando la vi. A 40 euros en Notino. Pásate echando un vistazo porque la van reponiendo. O sea, no es un perfume que desaparezca de catálogo. Simplemente dale al aviso. Si no lo tienen, le das al aviso y luego te dicen, que ya la tengo aquí. Porque cada 2x3 la están reponiendo. Se vende como churros. Ya hice yo el vídeo y todo el mundo comprándola. Me parece muy bien. Y que la gente vea el vídeo y dé muchos likes. A tope de likes. Ahí a tope todos los likes. Venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos. Y likes por todos lados para posicionar el directo. Que digo yo que, Concha, que si he olido la Ácharo, no, la de Mujeres, no, pero ¿cuál de ellas? Es que claro, las Ácharo ya tienen también Frankenstein y no sé por dónde andarán. No, llevo tiempo que no pruebo una Ácharo, la verdad es que llevo bastante tiempo sin probarla. Claro, pues también podría ser. Lo que pasa que seguidores de él, seguidores míos, vamos a necesitar al final un estadio. No, vamos a tener que contratar ahí el Palau o algo. No va a poder ser. O sea, es que como nos juntemos dos y empiecen a llegar gentes de las Cataluñas y de vete a saber dónde, se puede liar muy parda. Es que vamos a necesitar un estadio. No es coña. Creo que podríamos necesitar un recinto bastante inmenso. Y va a ser como que no hay cabida para tanta gente, creo yo. Pero si quedamos individualmente, igual sí que yo no tengo nada en contra. Podemos intentarlo, pero podemos montarla muy gorda, Vamos a tener que llamar a los Mossos y todo para que coordine un poco aquello, porque puede ser un poco friki, Si decimos, venga, quedada. Y tenemos que montar una ahí también, tendríamos que montar, ya se pierde el rollo porque entre otras cosas si hacemos algo así, a ver, otra cosa que lo hagamos en petit comité, nos enteramos el grupito, yo os mando un mensaje a cada uno, quedamos en petit comité y no hay problema, pero como digamos, venga, vamos a hacer allí una quedada, una reunión de seguidores ¿en dónde? Porque si empieza a llegar gente, se lía parda. Y los haters tirándome huevos. Bueno, puede ser aquello la hecatombe. Bueno, necesito escolta, pero eso no hay problema porque de eso se encargan mis abogados, TI2 de Tarraco, que tienen también servicio de escolta. O sea, no había problema. Me ponen unos escudos y unas cosas para pararlo todo. Pero no es coña lo que estoy diciendo, Meteros en su web que lo veréis. El caso es iros para allá. Si necesitáis abogados buenos de verdad, yo son los míos. O sea que vais para allá y lo miráis en internet y... Oye, que vengo de parte del Orgaz. De Javier Orgaz, el youtuber. Pásame con el jefe. Y entonces que te pasen por el jefe con la secretaria y ya habláis y le exponéis vuestro caso. Que son buenísimos. A mí me salva el culo. Bueno. Los mejores around the world. Luego la gente me dice, si tú eres de Murcia, ¿cómo es que tienes tu abogado en Tarragona? Porque sí, porque son los mejores. Si no, no me los tengo, ¿no? Pues ya está, mis abogados son de Tarragona. Que no es coña lo que estoy diciendo, que es verdad. No sé, alguna vez que otra sí que lo he puesto en el directo. A ver, aquí os pongo la página web. Está aquí directamente. Espero que no tenga sonido, si no salta un copyright como una catedral. Pero bueno, aquí están mis abogados. A ver, copio y os los pego. Aquí están. Pegamos los abogados del Orgaz. Voy a escribirlo bien. Los abogados del Orgaz. Ahí está. Es que no es coña que son ellos. Entonces, y es verdad, si alguien necesita abogados, ahí mejor. Y la mayoría de vosotros que sois catalanes, pues ya, ¿para qué más? Os lo arreglan todo, todos los papeleos y tal. Y si necesitáis escolta, también, que no es coña, que tienen servicio de protección. Es que parece que esto como muy friki, pero es que es verdad. Y dan también protección internacional, que no solamente se dedican aquí a España, sino que llevan, que manejan. Os leo. Ya les he hecho su promoción. Ya vais de parte del Orgaz y punto. Yo no me llevo nada, También tengo que decirlo que yo no me llevo naica. Narmer que se descojona. ¿Qué pasa con el verde? Que no entiendo. Solo para felicitar. Hombre, Pedro, muy buenas. Que viene aquí a felicitar. Muy buenas, chiquitín, muy buenas. Muchas gracias. Esto de verde no sé lo que es. Ah, verde, verderos. Anuncian a la puerta del sol. ¿Qué ha pasado? ¡Hoy tenemos una Spice Bomb nueva! ¡Oh! Pero no viene nada. No tenemos precio ni tenemos nada. Tenemos una Spice Bomb nueva que se llama Metallic Mask.
pero no hay nada. La verdad que está muy chula. La botella es una. A ver, la fotografía es una porquería. Os la voy a poner, ¿eh? Os la voy a poner. Os la voy a poner. A ver, compartir pantalla. Gracias, Soren, bonico. A ver, esto de aquí es Spice Bond Metallic y no hay nada. Simplemente os pongo esto para que veáis lo que es la botellica metálica y es así tal cual. Spice Bomb Metallic Mask de almizcle. Almizcle metálico. ¿Hay alguna consideración que se ve así por encima? Parece que pone Eau de Parfum. Sí, Eau de Parfum. Eau de Parfum, ¿no? Sí, Eau de Parfum. Parece que pone abajo. Es que la foto está la foto tan mala que no. Y ya está, no hay nada más, no hay consideraciones de ningún tipo, solamente está eso y es lo que hay. Así que otra filtración más de L'Oreal. Creo que estos son de L'Oreal, ¿no? Sí, las Spice Bond las hace L'Oreal. Así que una filtración más de L'Oreal. Claro, así la fotografía tiene la calidad que tiene, tan repugnante, tan mal recortada y tan mal de todo, que esto lo han hecho ahí con el programa este de eliminar el fondo, porque esto es muy cutre. Esto es muy cutre. Bueno, pues ya está. Campani se ha acabado con esto de la Spice Bond esta, que para qué quieren más. Que si he visto el vídeo que te recomendé, lo he hecho pensando en vos. No sé qué vídeo es, de hecho. No sé lo que es. Es un vídeo ex. No sé, no me he metido en nada, no tengo ni idea. Pónmelo por ahí. No, a ver. Tendrá que ser algo. Me lo habrás dicho en algún comentario. ¿Dónde has puesto eso? Yo no lo he visto nada. Ya lo veré yo. No sé. Dionisio, que le encanta el Musk. ¿El Elon Musk o el Musk? ¿Qué es lo que te gusta? El Elon Musk, anda que no es el pajarito. El pajarito, Dios mío de vida con el pajarito. Bueno. Voy a ver que el crío me está mandando cosas y igual me he saltado algo, pero tengo 2 mensajes aquí sin leer y no sé por qué me salen 2 mensajes sin leer, pero no sé por qué. A ver. Sí, no sale nada, lo último que me ha puesto el crío y ahora me está escribiendo algo misterioso. Me está escribiendo algo misterioso. Bueno, pues voy a cerrar ventanicas. Voy a cerrar. Me está diciendo el Soren que va a contratar los servicios de del abogado. Yo, pues nada, pues ya sabes, yo no me llevo un duro. Lo estoy diciendo bien claro, que no me llevo un céntimo. Me llevo el cariño y el amor de mi abogado. Pero no me llevo otra cosa. A ver, os leo. Uy, si no habéis escrito nada, jodíos. Estoy aquí esperando, digo, a ver si escriben algo los chiquillos, pero no me estáis escribiendo nada. ¿Hay algo más por aquí? No. Tenemos algo más por allá. Hay un vídeo, me está diciendo que hay un vídeo en YouTube donde presentan la Spice Bomb. Bueno, pero yo aquí no me meto, porque saltan copyrights, pongo enlaces de gente y paso. Así que me la pela. No me meto con esas porque paso de poner enlaces de nadie. O sea, no. Si no me promocionan a mí, no voy a andar yo promocionando a nadie. Bueno, lo último que me podía faltar, ya, por Dios, es que no. Dios dijo hermanos, pero no primís. Primís, no. Bueno, también otro, cuidado, tenemos otra sí pasione nueva que se llama Red Mask. Almizcle rojo. ¿Hay alguna nota de algo? Bueno, sí, tenemos notas, gracias a Dios, y hay fotografías oficiales. Esto, pero no hay nada más. Bueno, que no es poco. Así que paso a poner la Giorgio Armani, espérate, Si Passione Red Mask. Os la plantifico ya. Venga, vamos a ponerlo. Presentar, pantalla, ábrete, Si Passione
y compartimos. Mirad, esta es las y pasiones, como son las pasiones, son tan rojas, con estas formas y estas cosas. A mí personalmente no me gustan. Lo que es el diseño de la botella y eso no me gusta. Con el sí y todo el rollo. Vale. Red Mask y esto lleva pues el strawberry, la leche, lleva leche, oh, qué amalgama, lleva la leche, el absoluto de rosa, lleva la fresa y el almizcle junto con vainilla. Así que tenemos algo que es dulce ya de por sí, con tonos lactónicos. Fresa, leche, absoluto de rosa, almizcle y vainilla. Tampoco está muy complicada la cosa. ¿Las fotografías se amplían? No. Si le hago clic a las fotos, no se me amplían. Concentración no de parfum para esta Armani, sí, Passione, almizcle rojo, Red Mask. Bueno, esto es, bueno, filtración no, pero esto es noticia de última hora porque estaba mirando cada 2x3. Digo, bueno, voy para acá, voy para allá, voy para acá, voy para allá y la acaban de colocar porque la han colocado esta noche. Directamente esta nochecica aquí plantificada. Me parece estupendo y que siga así. A ver, Narmer, que he probado la Abdi al-Oud de la taza y qué mal. Hombre, es que todo no te puede gustar. A ver, tiene que haber de todo como en botica. Hoy he llevado una tarde de grabación. Spoiler. Muchas gracias, Javi. Es gracioso. Ahora sigo. Muchísimas gracias, Requete Salao. No me ha gustado nada. Dice, si se parece a la Initio, me ahorro el dinero con la Initio. Se parece. De hecho, hay vídeo de esto, creo, ¿eh? De esto en el canal hay vídeo. Ya lo he dicho yo, que se parece. Creo. Sí, lo he dicho. Se parece. No te gastes el dinero en la Initio. Yo lo que pasa es que la Initio la tengo. No sé por dónde iba. ¿Qué estaba comentando? No sé lo que estaba diciendo, ¿eh? Iba a decir algo que he hecho el tal y como no le puedo dar para atrás al directo, pues no sé de dónde me he quedado, pero ¿qué era lo que iba a decir? ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Ay! ¡Ah! Ya, retomo. ¡Oh! Claro, es que digo, voy a hacer aquí una recapitulación. Estoy senil. Yo ya soy una persona con edad, soy mayor. Escucharme. Llevo una tarde que grabando vídeos de perfumería árabe, bueno, y nicho. También he hecho perfumería nicho, pero en la árabe he grabado, uno lo tengo que repetir, pero ese sí que me ha gustado. He grabado 3 vídeos de perfumería árabe que son irrecomendables. Soren, toma nota. Irrecomendables. Ya lo veréis, pero lo camuflo todo y lo digo abiertamente como que son excesivamente retadores. Tanto que le gusta decir a la gente, oh, es que este perfume es retador. Este perfume echa peste. Esto es una mierda como una catedral y con el rollo de que es retador, pues todo el mundo se lo echa, ¿no? Pues no, esto es retador, no. Esto huele como el culo. Y me los he encontrado. Y tenía que darse el caso, porque tenía que darse el caso, y es que no hay por dónde cogerlos. He intentado ser ecuánime, ser salomónico, pero la decisión final ha sido, no puedo recomendar esto. Si hay alguien que le pueda gustar, pues efectivamente que le tire para adelante, pero yo, mi gente, no quiero que huela esto. Lo siento, no. Lo siento, no. Voy a decirle a Soren a lo que huelen, porque son de él además. Lo que pasa que, claro, él no sabe los que son. Spoiler, él no sabe lo que son. Pero puede saberlo porque ya con lo que le he dicho, creo que puede saber los perfumes que son. Pero yo cuando he estado probando eso, además, es que digo, esto, ¿cómo vas a llevar esto encima, por Dios? ¿Cómo te vas a acercar a alguien para que te coma el cuello con esto? No son de oud, ¿eh? No os penséis que huelen a vaquería. Os lo digo ya, spoiler.
no os penséis que huelen a vaquería. Igual mañana mañana no, mañana. A ver, hoy he sacado vídeo. No, hoy no he sacado vídeo, mañana tengo que sacar vídeo, me tengo que poner a editar. Mañana saco vídeo de estreno. Tengo que editar. Mirad lo que os digo, sacaré un vídeo, ¿eh? Os lo digo en serio. ¡Qué horror! Oler a eso no se lo recomiendo a nadie. Y hago de nuevo hincapié. No son perfumes con oud. No. No, 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 no. Os puedo garantizar que si lleva oud a tope, cargado, huele a lo que huele a vaquería, ¿vale? Pero es que esto no lleva oud y dan ganas de salir corriendo del pestaco que echa. Y son árabes. Son atrevidos. Pero ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Propiedad de Soren. Te lo voy a devolver, Soren. Te lo voy a volver a mandar. Ay, que me quedo todo loco. Cuando he olido eso yo mismamente y dije, pasado. Madre mía, ¿cómo es posible que a alguien le puedan gustar estos olores? Pues sí, los hay. Los hay. Hay gente que le gustan esos olores, pero te puedo garantizar que una chati y un chato no se acercan a olerte. Porque es más, van a pensar mal de ti. Y no porque lleve oud. Porque si lleva oud, pues hueles a mierda pura y dura. ¿Vale? Perfecto. Puedes oler a estiércol, no hay problema, no hay problema. Puedes oler a estiércol, no te apañan 80 años, no pasa nada porque hay gente cerda y en todos lados. Pero oler a esto es otro nivel. No estoy exagerando, ¿eh? Porque hay uno concretamente que lleva tres moléculas que son casi primas hermanas y potencian el perfume que dices, Dios mío de mi vida, vaya trayazo que lleva a X sustancias. Porque además doy fe, otra cosa no, ¿vale? Te pueden gustar o no te pueden gustar, en mi caso no, pero os puedo garantizar que están bien hechos. Pero es que hace falta echarle un par de pelotas para poder echárselo encima. Porque es que nadie quiere, os puedo garantizar que nadie, entiendo, en el mejor de los casos, quiere oler a eso. O no es oler a eso, sino oler como determinadas personas. Spoiler. Oler como determinadas personas denostadas por la sociedad. ¡Ay, qué bonito me ha quedado esto! Sí. Si os encontráis a determinadas gentes, sector social, no lo sé, como, bueno, determinadas gentes, por las calles, en vuestras ciudades, de esto que habláis con ellas y decís, me largo de aquí, no te soporto, qué ascazo, sales corriendo. Sales corriendo. No, Wolf, no tiene nada que ver con las secreciones ni nada de esto. No, secreciones huele bien. Esto de las secreciones... No. Igual que la Sadonaso que dice, oye, es que huele a pipí, pues, pero es que luego deriva hacia unos aromas que son completamente, pues es un jazmín muy cárnico, ha utilizado el Edione ahí a tope y sabemos por dónde puede va la fragancia perfectamente, o te gusta o no te gusta, pero no, esto no es eso. Esto no es eso. Dice, no te soporto. Sí, correcto. Te pegas media vuelta y dices, no te soporto. Es la mejor manera de que no se te acerque el jefe o te despida directamente. Sí, es que tienes probabilidades de que te puedan... es que no quiero dar mucha pista. Evidentemente, cuando termine el directo te voy a decir abiertamente qué es lo que es. No me... Bueno, sí me acuerdo del nombre. Pero que...
te puedes encontrar en la calle, directo en la calle, o sea, como te huelan a eso, o te pueden llevar hasta incluso preso. O sea, ahí lo dejo, más spoiler. Te llevan preso, ese es realmente el rollo. Te llevan preso. Como te huelan a eso, te llevan preso. Y no huele a hierbas mágicas. No son olores a hierbas mágicas. Pero como te huelan eso, te llevan preso. Y ahí lo dejo. Ya está bien. Hombre, es que ya tanta pista, al final lo voy a terminar de decir. Y como tengo la lengua ligera, pues al final va a cantar como una rana y no es cuestión. Lulú no, ¿qué va? Lulú no, madre mía, Lulú huele delicioso, no tiene nada que ver, no. Narmer dice que huele a viejuno, huele a viejuno, depende, porque hay gente joven también que puede oler a eso y termina preso, o sea, es que da igual. olor a cada cual. Es muy fuerte. El aroma que despide eso es muy fuerte. Pero ahí lo dejo porque seguramente esos vídeos van a salir esta semana. Pero la rabia que tengo es que me tengo que poner... Bueno, como mañana tengo que bajar a grabar cosmética, tengo que grabar un par de vídeos de cosmética, voy a coger y voy a repetir el vídeo ese que no ha salido, que me lo he dejado grabado en el móvil, porque he tenido que hacer una película, porque ya sabéis que como no saco las botellas, ni saco nada, menos mal que ha habido un momento en el que he cogido el perfume y lo he echado en el secante. Todo esto sin audio, cero audio. Y lo he echado en el perfume. Y justo cuando lo he echado en el perfume, he parado y he visto el nombre del perfume. Porque si no, tengo que repetirlos todos. Y una leche, no repito todos, que voy a repetirlos. De todas formas, lo bueno que tengo es que voy terminando los vídeos, o sea, los perfumes y los voy dejando todos en una caja para tenerlos controlados, pero da igual. De todas formas, he grabado un montonazo de vídeos hoy y digo, hostia, ¿qué perfume era? Menos mal que he parado justo y ya digo, ay, es este. Ese era mío. Ese perfume sí que es mío, pero he tenido que parar, digo, si no sé cuál es. Y entonces he parado y digo, anda, coño, sí es este. Y ya sé el que tengo que repetir mañana. Así que mañana grabaré ese vídeo otra vez de nuevo con lo gracioso que me había quedado, por cierto, porque claro, lo he visto así por encima y digo, anda, si este vídeo estaba súper gracioso cuando estaba hecho y se oía. Bueno, me oía yo a mí mismo, pero no lo ha cogido el micro porque lo tenía apagado, muteado. Entonces, mañana repito ese y me pongo a grabar cosmética y tengo que grabar también el vídeo de los Patreon de esta semana. Así que mañana también tengo que bajar a grabar, pero esta noche ahora mismo cuando termine no me voy a poner a hacer clips ni nada de eso. Lo que voy a hacer, voy a ser un niño bueno y voy a hacer la edición del vídeo de mañana. No sé lo que saldrá mañana, porque no tengo ni idea, pero algo saldrá. No sé el qué, algo tendrá que salir. Espero que veáis el vídeo y le deis todo vuestro apoyo y vuestro amor. Pues solo faltaba eso. ¡Qué nervios! Dice, no, yo soy un simple mecánico. Bueno, vamos a ver. Soren es jefezucho. Hay que decirlo claro. De mecánico, nada. Soren es jefezucho. Porque el estatus de jefe no lo tiene así en plan potente en todos los sentidos, pero es jefezucho. Es encargaete. Hombre, hay que darle... Yo también soy jefezucho de mi propia empresa. Estoy autoempleado. Vivan los autónomos. Porque no es empresario. Un autónomo no es empresario. Un autónomo es autoempleado. Es que esto lo he aprendido hace poco. Entonces, hay que fastidiarse. En fin. Me encanta ver tu vídeo de Fruit Company. ¿Cómo me haces reír, nene? Pero si es que son unos productos muy salados, muy graciosos. Esos me los mandó Soren. Yo descubrí The Fruit Company porque me los mandó Soren. Más bonito de todas las cosas en mi Soren. En fin. Chiquitinas, que no voy a hacer clips, pero por si acaso hago clips, recordar que las suscripciones son... No, esto es al revés. Recordar que los likes son gratis. Espérate, ¿es los likes, la suscripción? Sí, vale. Recordar que los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita es gratis para recibir las notificaciones cada vez que el Orgaz está ahí. Si queréis haceros miembros del canal y Patreon, perfecto. Ahí sacáis la tarjeta, la metéis y ya está. Ya formáis parte de la familia de pago. Coger el nivel que os venga en gana si os apetece. Y si no, pues no pasa nada. Y si no os ha gustado los vídeos, los clips o lo que sea, pues un insulto, ¿eh?
un dislike y para el pozo que os mando. O sea, vía rápida. No leo ni los comentarios porque ya se os ve el plumero, así que hago así, ¡pum! Y os pasa como Quantitative, que hoy se ha ido directo al pozo y hasta luego, Mari Carmen, no quiero saber nada más de ti, pero seguramente tendrá muchos perfiles por pues seguir dando el coñazo, que es lo que le pasa a todos. Luego, cuando se les pasa el despeche, pues se olvidan de mí y se van a otro. Así vamos todos. Bueno, escuchadme, La alquimia del perfume, mi libro, disponible en el Amazon, en la SNAF, en el Corte Inglés, en todas las librerías donde lo solicitéis, lo pidáis y os lo cogen y os lo llevan. Ya está, así que tampoco hay mucho más. Es un libro que está súper bien, entretenido para pasar el ratico con el Orgaz y chimpún, sin más pretensiones. Esto también hay que dejarlo bien clarito. Señores mías, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos enseguida. ¡Auf Wiedersehen, mis pichurrines y mis pichurrinas! Ya está, ya termino. Voy a beber agua. ¡Hala! No me da la gana. Ya me da la gana. Me he cansado. Esto más que nada es por si me da por sacar algún clip con todo lo que he estado jarrando sin parar esta noche, pues digo, venga, mañana voy a tener la voz rota. Veremos a ver si voy a poder bajar a grabar, que esa es otra, ¿eh? Ay, mira, me ha salido un pareado. Rota, grabar. En fin. Ahora sé que sí. Chiquitinas, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por todas las aportaciones económicas. Muchísimas más gracias por los likes, por soportarme un año más de mi vida existencial. Ya el túnel lo veo cada día más cerca. No nos vamos a engañar. No sé el tiempo que tendré que estar en este universo nuestro. Cuanto más mejor y con calidad, cuidado. Si no, más vale uno irse así, que te da un parraque y te vas de golpe. Pero si no... Chiquitinas, que nos vamos a ver mañana con un nuevo vídeo, que no va a ser un clip, va a ser un vídeo, y espero que le deis todo vuestro apoyo, vuestro amor y todo lo que haga falta. Que nos vemos enseguida. ¡Auf Wiedersehen, pichurrines y pichurrinas!